Me desperté con el suave contacto de unos labios en mi mejilla. Mateo ya estaba vestido y listo para salir. Su rostro reflejaba una mezcla de disculpa y prisa. Apenas amanecía tras la ventana y comprendí que, una vez más, se iba a trabajar más temprano de lo habitual. Lo siento, Elenita susurró, besándome de nuevo. Han adelantado la reunión a las 9. Intentaré volver pronto, te lo prometo. Hoy es tu día, mi día. Cumplía 42 años. No era una cifra redonda ni un aniversario especial, pero Mateo siempre le había dado mucha importancia a mis cumpleaños. En 18 años de matrimonio, jamás había olvidado felicitarme. Jamás me había dejado sin su atención, sin un regalo, sin esa mirada especial que decía más que 1000 palabras. No pasa nada, sonreí, aunque por dentro sentí una ligera decepción. Entiendo, el trabajo es el trabajo. Me besó una vez más, esta vez en los labios, y percibí el aroma familiar de su colonia, la que usaba desde hacía 3 años, la misma que le regalé por nuestro aniversario de bodas. Desde entonces, no había cambiado. Era tan típico de Mateo, encontrar algo que le gustaba y permanecer fiel a su elección. Esta noche tendremos tiempo solo para nosotros dos, prometió. Prepararé tu plato favorito y sacaré esa botella de vino que siempre tomamos en las celebraciones. Todo será perfecto. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé un rato más en la cama, mirando al techo. 42 años. A esa edad, mi madre ya nos había tenido a mi hermana pequeña y a mí, había construido una carrera y comprado un piso. ¿Y yo? ¿Qué había conseguido en todos estos años? Sin embargo, quejarme sería un pecado. Tenía un marido que me quería. Un buen trabajo en una compañía de seguros. Un piso en un buen barrio de Madrid, aunque no fuera muy grande. Nunca pudimos tener hijos, pero Mateo y yo lo habíamos aceptado hacía mucho tiempo. A veces, me parecía que eso incluso nos había unido más. Solo nosotros dos contra el mundo. Nuestra pequeña e inquebrantable fortaleza. Me levanté, me di una ducha y me preparé un café bien cargado. Un cumpleaños en un día laborable siempre me había parecido un poco triste. Todo el mundo está en el trabajo, ocupado con sus cosas. Y tú estás ahí, en medio de tu vida cotidiana, intentando sentir que es un día especial. Pero, ¿quién se acuerda aparte de ti y tus seres queridos? En la oficina me recibieron con flores y una pequeña tarta que había comprado mi compañera Laura. Lo celebramos con un café en la cocina. Comentamos las últimas noticias y nos reímos de la enésima excentricidad de nuestro jefe. Todo era familiar, cálido y acogedor. Pero durante todo ese tiempo, yo solo pensaba en la noche, en cómo Mateo prepararía la cena, en cómo nos sentaríamos los dos a la luz de las velas, en cómo sacaría esa botella de nuestro vino favorito. Ese vino se había convertido en una especie de tradición para nosotros. Lo abrimos por primera vez en nuestro primer aniversario de bodas, eligiendo al azar en una vinoteca un tinto reserva de la Ribera del Duero. Nos gustó tanto que decidimos que en cada celebración compraríamos exactamente el mismo. El cumpleaños de Mateo, mi cumpleaños, nuestro aniversario, Nochevieja, siempre el mismo vino. Era nuestra pequeña tradición familiar, algo que nos unía, que nos recordaba los primeros años de matrimonio, esa época en la que todo era simple y claro. Al volver a casa, sobre las 6 de la tarde, descubrí que Mateo ya estaba allí. Desde la cocina llegaba un olor delicioso y sonreí, imaginándolo mientras preparaba con esmero algo especial. Mi corazón se llenó de calidez. Ahí estaba mi Mateo, siempre fiable, siempre atento. «Elena», llamó desde la cocina. «¿Ya en casa?» «Genial. Ve a ponerte algo bonito». «Ya casi he terminado». Fui al dormitorio y elegí un vestido azul oscuro que a Mateo siempre le había encantado. Me retoqué un poco el maquillaje y me solté el pelo. Mirándome al espejo, pensé en lo rápido que vuela el tiempo. Ya aparecían las primeras arrugas alrededor de los ojos. Las canas asomaban por las sienes, a pesar de teñirme con regularidad. Los 42 ya no eran la juventud, pero tampoco la vejez. Una extraña edad intermedia en la que ya no te haces ilusiones sobre el futuro, pero todavía crees que queda tiempo para la felicidad. Cuando salí del dormitorio, Mateo ya había puesto la mesa en el salón. Velas, un mantel blanco, una vajilla preciosa. En la mesa había platos con lubina al horno, mi plato favorito, una ensalada y pan recién hecho. Y por supuesto, aquella botella de vino. La etiqueta familiar. La forma familiar de la botella. ¿Cuántas veces la habríamos abierto a lo largo de los años? ¿20, 30 más? Dios mío, Matt, es precioso, suspiré, acercándome a él. Me abrazó, y por un instante me acurruqué contra su pecho, sintiendo cómo se desvanecía todo el cansancio del día, todas las pequeñas preocupaciones. Solo lo mejor para mi mujer favorita, dijo.
besándome en la coronilla. Siéntate, voy a abrir el vino. Me senté a la mesa, admirando todo el esplendor que había creado para mí. Mateo cogió el sacacorchos y, con un movimiento hábil, abrió la botella. El característico pop, un sonido familiar que había oído tantas veces. Sirvió el vino en las copas. Puso la mía delante de mí y la suya enfrente. Por ti, Helenita dijo, levantando su copa. Por mi amor, por mi belleza, por mi esposa, por estar conmigo todos estos años, por dar sentido a mi vida. Sonreí, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. No de tristeza, no, sino de felicidad. De esa simple alegría hogareña. De ser consciente de que no estaba sola. De que a mi lado había un hombre que me amaba. Chocamos las copas y me llevé la mía a los labios. Pero antes de dar un sorbo percibí el aroma, y me quedé helada. Algo no iba bien. El vino siempre olía igual. Ligeras notas de cereza, roble y especias. Conocía ese aroma de memoria, podría reconocerlo entre cientos, pero ahora había algo más. Algo extraño, apenas perceptible, pero definitivamente presente. Un matiz amargo que nunca antes había estado ahí. Un olor químico, casi medicinal, oculto bajo las notas familiares del vino. Levanté la vista hacia Mateo. Él ya había dado un pequeño sorbo de su copa y me miraba con una sonrisa, esperando que yo también lo probara. ¿Pasa algo?, preguntó al notar mi desconcierto. Volví a acercar la copa a la nariz y olfateé. Definitivamente, algo no cuadraba. Quizá el vino se había estropeado, pero siempre lo guardábamos correctamente, en un lugar fresco, y la caducidad de un vino así es enorme. Quizá los productores habían cambiado la fórmula. Pero entonces, ¿por qué el olor era tan extraño? Casi alarmante. Elena repitió Mateo, y en su voz apareció una nota de preocupación. ¿Estás bien? Miré su copa, luego la mía. La misma botella, el mismo vino. Pero, ¿por qué entonces el olor de mi copa era diferente? ¿Quizá me lo había imaginado? ¿Quizá estaba demasiado cansada y mi olfato me estaba jugando una mala pasada? Todo bien, dije, pero no bebí. Es solo que el vino tiene un aroma algo extraño. ¿No lo notas? Mateo frunció el ceño y acercó su copa a la nariz. No, a mí me parece que está bien. Nuestro vino de siempre. ¿Quizás tienes la nariz taponada? ¿O llevas un perfume diferente hoy? Negué con la cabeza. El perfume era el de siempre y no tenía la nariz taponada. Sentía claramente ese olor extraño, pero era tan débil, tan sutil, que empecé a dudar de mis propias sensaciones. Y entonces, de repente, un pensamiento salvaje y absurdo cruzó mi mente. ¿Y si hay algo en mi copa? ¿Y si alguien ha puesto algo ahí? Pero era una locura. ¿Quién podría haberlo hecho? Mateo, mi marido, con quien había vivido 18 años. Le miré. Estaba enfrente, comiendo el pescado, sonriéndome. Todo era como siempre. Ni rastro de nerviosismo, ni una sombra de ansiedad en sus ojos. Solo una noche normal, una celebración normal. De repente me sentí como una idiota por esas sospechas. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué me había vuelto tan paranoica? Pero el olor no desaparecía. Estaba ahí, en mi copa, sutil, casi imperceptible, pero definitivamente presente. Matt, dije lentamente, ¿dónde compraste este vino? Levantó la vista del plato, pareciendo un poco sorprendido por mi pregunta. En nuestra vinoteca de siempre, donde lo compramos siempre. ¿Por? Es que me parece que huele diferente. Mateo volvió a oler su vino y se encogió de hombros. A mí me parece normal. Quizás sea una partida diferente o el año de la cosecha. Aunque no, en la etiqueta pone el mismo año. ¡Qué raro! Dio otro sorbo, y seguí con la mirada el movimiento de su garganta al tragar. Si hubiera algo malo en el vino, él lo habría notado. Me lo habría dicho, ¿verdad? O quizás el problema estaba solo en mi copa. Esa idea me golpeó con tal fuerza que casi se me cae la copa de las manos. Solo mi copa. No el vino de la botella, no ambas copas, sino específicamente la mía. Miré hacia la cocina, intentando recordar. Mateo había servido el vino aquí, en el salón. Lo había visto. Pero antes, las copas estaban en la cocina. Él podría. No, era absurdo. Una completa locura. Pero no podía quitarme esa idea de la cabeza. Y cuanto más pensaba en ello, más inquieta me ponía. ¿Y sí? ¿Y si alguien realmente había puesto algo en mi copa? ¿Pero por qué? ¿Y quién? La única persona que había estado en casa antes que yo era Mateo. Miré a mi marido. Comía su cena. Parecía completamente tranquilo, relajado. ¿De verdad me estaba volviendo loca?
Quizá debería beberme el vino y dejar de inventar tonterías, pero el miedo que se había instalado en mi interior no me dejaba. El instinto de supervivencia gritaba: «No bebas, algo va mal». «Matt», dije, intentando que mi voz sonara ligera y despreocupada. «Creo que sin querer he cogido tu copa. Cambiemos». Era mentira. Había visto perfectamente qué copa había puesto delante de mí y cuál delante de él, pero necesitaba comprobarlo. Necesitaba asegurarme de que solo era una paranoica, de que todo era fruto de mi imaginación febril. Mateo levantó la vista, pareciendo un poco sorprendido. «¿Estás segura? Me parece que cada uno tiene la suya». No, seguro que las he confundido, insistí, ofreciéndole mi copa y cogiendo la suya. «Venga, cambiemos». Por una fracción de segundo, en su rostro apareció algo que no pude identificar de inmediato. ¿Sorpresa, ansiedad, irritación? ¿O me lo estaba imaginando de nuevo? «Está bien», dijo, encogiéndose de hombros, y tomó mi copa. Levanté su copa hacia mi nariz, olfateé. Vino puro. Solo vino. Ningún olor extraño, ninguna nota química rara. Simplemente nuestro querido tinto reserva de la Ribera del Duero. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Entonces, no me había vuelto loca. Entonces, en mi copa realmente había algo. ¿Pero qué? Y lo más importante, ¿por qué? Observé cómo Mateo se llevaba mi copa, la que ahora era suya, a los labios, cómo daba un pequeño sorbo, cómo tragaba. Su rostro no cambió, no vaciló. Parecía no haber notado nada inusual. ¿O simplemente era muy bueno ocultando sus emociones? ¿Ves? Todo normal, dijo, dejando la copa en la mesa. El vino de siempre. Estás cansada, Helenita. Demasiadas preocupaciones en el trabajo, demasiado estrés. Quizá tenía razón. Quizá estaba agotada y mi imaginación se había desbocado. Quizá no había ningún olor extraño, y todo me lo había figurado. Pero entonces, ¿por qué no podía librarme de esa sensación de alarma? ¿Porque cada célula de mi cuerpo gritaba que algo iba terriblemente mal? Continuamos con la cena. Comí el pescado, que estaba realmente delicioso. Bebí el vino de la copa de Mateo, que era absolutamente normal. Hablamos del trabajo, de los planes para el fin de semana, de una nueva serie que quería ver. Todo era normal, todo era como siempre, pero no podía relajarme. Observaba a Mateo de reojo, notando cada pequeño detalle, cómo sujetaba la copa, con qué frecuencia bebía, cómo me miraba. Pasaron unos 10 minutos desde que cambiamos las copas, quizá un poco menos. Mateo me estaba contando una anécdota del trabajo, algo sobre un nuevo empleado que llegaba siempre tarde. Yo asentía, fingiendo escuchar, pero todos mis pensamientos estaban en otra parte. Y entonces se calló en mitad de una frase. Simplemente se detuvo, como si hubiera olvidado de qué estaba hablando. Levanté la vista y vi que su rostro había palidecido, no mucho, pero de forma notable, y unas gotas de sudor le perlaban la frente. «Matt», pregunté, y mi corazón se hundió. «¿Estás bien?» Se pasó la mano por la cara, como si intentara limpiar algo invisible. «No sé», dijo lentamente. Me siento raro. Me da vueltas la cabeza. Salté de la silla y corrí hacia él. Su piel estaba húmeda y fría. Sus ojos parecían un poco desenfocados. «A lo mejor es solo cansancio», sugerí, aunque el pánico crecía en mi interior. No era solo cansancio, era otra cosa. Elena dijo, y en su voz apareció una nota de miedo. «Me encuentro muy mal». Intentó levantarse, pero las piernas le flaquearon y se desplomó pesadamente en la silla. Le cogí la mano y sentí cómo su pulso se aceleraba, volviéndose irregular. «Matt, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes?» «Náuseas», logró decir, y un mareo muy fuerte, y una sensación extraña en el pecho, como si me oprimiera. Dios mío. Dios mío. Era lo que había en mi copa, lo que debía haberme afectado a mí, pero en cambio le había afectado a él cuando cambiamos las copas. «Voy a llamar a una ambulancia», dije, sacando el móvil con manos temblorosas. Elena no intentó objetar. «Mateo, quizás solo sea algo que he comido». «Matt, estás pálido como un muerto y estás empeorando. Voy a llamar a una ambulancia. Ahora mismo». Marqué el 112. Esperé a que el operador respondiera. Con una voz que sonaba sorprendentemente tranquila, dada mi agitación interna, expliqué la situación. Mi marido se había encontrado mal de repente. Mareos, náuseas, dolor en el pecho, posible intoxicación. La palabra intoxicación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Cuando colgué, Mateo me miraba con los ojos muy abiertos. «¿Intoxicación?», repitió. «¿Pero de qué?» «Hemos comido lo mismo». Sí, habíamos comido lo mismo. Pero habíamos bebido de copas distintas.
de las copas que habíamos intercambiado, y fue precisamente después de beber de mi copa cuando él se había puesto enfermo. Matt, dije, arrodillándome a su lado y tomando su mano fría y húmeda entre las mías. ¿Añadiste algo a mi vino? Me miró como si le estuviera hablando en un idioma extranjero. ¿Qué? ¿De qué hablas? A mi vino. A mi copa. ¿Le pusiste algo? Elena, ¿de qué estás hablando? Intentó enderezarse, pero gimió y se agarró la cabeza. ¿Por qué iba a poner yo algo en tu vino? No lo sé. Eso es exactamente lo que intento entender. El miedo apareció en sus ojos. No el miedo físico por el dolor o el malestar, sino otro miedo. El miedo de la comprensión. ¿Crees? ¿Crees que he intentado envenenarte? Susurró. Elena, ¿cómo puedes? Te quiero. Jamás. No terminó la frase porque de repente vomitó en el suelo. Me aparté de un salto, pero volví a su lado de inmediato, sosteniéndole mientras su cuerpo se convulsionaba. Cuando el espasmo terminó, se reclinó exhausto en el respaldo de la silla. Tenía la cara mojada de sudor y lágrimas. Lo siento, Gras, no. No digas tonterías. La ambulancia llegará enseguida. Todo irá bien. ¿Pero iría bien? Miraba a mi marido, a ese hombre con el que había vivido casi 2 décadas. Y de repente me di cuenta de que no lo conocía, de que no lo conocía en absoluto, porque si de verdad había intentado envenenarme, si de verdad había puesto algo en mi vino, entonces, ¿quién era él? ¿Un monstruo? ¿Un asesino? ¿O la víctima del plan de otra persona? La ambulancia llegó en 15 minutos que me parecieron una eternidad. Abrí la puerta a 2 sanitarios, un hombre de mediana edad con cara de cansado y una mujer joven con el pelo corto y oscuro. ¿Dónde está el paciente?, preguntó el hombre, y los guié al salón. Mateo estaba sentado donde lo había dejado, encorvado, con la cabeza entre las manos. Su camisa estaba empapada de sudor. En el suelo había restos del vómito que no me había dado tiempo a limpiar. Los sanitarios lo examinaron rápidamente. Le tomaron la tensión, el pulso, la temperatura, le hicieron preguntas que Mateo respondía con dificultad. Hablaba de forma confusa, como un borracho. ¿Qué ha comido y bebido hoy?, me preguntó la mujer. Pescado, ensalada, pan y vino. Vino tinto. El alcohol podría haber intensificado la reacción, dijo el sanitario, preparando la camilla. Tenemos que llevarlo al hospital. Parece una intoxicación, pero no podremos decir de qué hasta tener los análisis. Colocaron a Mateo en la camilla y lo cubrieron con una manta. Cogí mi bolso, el móvil y las llaves. En el umbral, me di la vuelta y miré la mesa puesta. Las 2 copas de vino, los restos de nuestra cena de celebración, que se había convertido en una pesadilla. Y entonces se me ocurrió. Las copas. Tenía que guardar las copas. Si de verdad había algo en una de ellas, demostraría que no me había vuelto loca. Explicaría lo que había pasado. Esperen, les dije a los sanitarios. 1 minuto. Volví a la mesa, cogí ambas copas y las puse con cuidado en el fregadero de la cocina, tratando de no derramar el contenido. Luego encontré 2 bolsas grandes con cierre hermético, de las que usaba para guardar comida. Vertí los restos de vino de cada copa en una bolsa distinta, y las etiqueté, mía y Mateo. Las sellé y las metí en la nevera. Quizá era una paranoica. Quizá todo esto no tenía sentido, pero algo dentro de mí me decía que era importante, que esas muestras podrían ser la clave para desentrañar lo que había sucedido esa noche. En el hospital, todo se fundió en una pesadilla interminable. La luz brillante de urgencias, gente con batas blancas, preguntas, formularios, análisis, se llevaron a Mateo a algún lugar del interior del hospital y yo me quedé en el pasillo, sentada en una dura silla de plástico, agarrando mi teléfono y sintiendo cómo la realidad se me escapaba de las manos. Era mi cumpleaños, un día que debía haber sido especial, alegre, lleno de amor. En su lugar, estaba sentada en un hospital, sin saber si mi marido sobreviviría y sin saber si había intentado matarme. Ese pensamiento me atravesaba una y otra vez, como un cuchillo afilado. Mateo, mi Mateo, el hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo. ¿Podría él? Pero si no era él, ¿quién? Intenté recordar las últimas semanas, los últimos meses. ¿Había habido algo inusual en su comportamiento? ¿Alguna extrañeza que hubiera pasado por alto, a la que no hubiera prestado atención? Siendo sincera, en los últimos 6 meses, Mateo había estado diferente, más distante, más pensativo. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, diciendo que tenían un nuevo proyecto grande, que necesitaba dedicarle más tiempo. Yo le creí, no dudé. ¿Por qué iba a dudar? Teníamos un buen matrimonio sólido. Confiábamos el uno en el otro. ¿O solo creía yo que confiábamos? Recordé su teléfono. Últimamente, se había vuelto más protector con él.
Siempre lo llevaba consigo, incluso cuando se duchaba. Antes podía dejarlo en cualquier sitio y no importaba, pero ahora el teléfono siempre estaba con él. Le había puesto una nueva contraseña que no me había dicho. Antes sabíamos las contraseñas del otro. Era algo natural en una pareja, pero ahora... Sacudí la cabeza, intentando ahuyentar esos pensamientos. Quizá solo me estaba sugestionando. Quizá nada de lo que pensaba era real. Una hora después, un médico salió al pasillo. Era un hombre joven, con bata blanca y una mirada cansada pero atenta. ¿Familiares de Mateo Rojas? Me levanté de un salto. Soy su mujer. ¿Cómo está? El médico me miró, y había algo en su mirada que hizo que mi corazón se detuviera. Su marido está estable. Le hemos hecho un lavado de estómago, le hemos puesto un gotero y hemos tomado muestras de sangre y orina. Los resultados preliminares muestran la presencia de barbitúricos en su organismo en una concentración significativa. ¿Barbitúricos? Repetí, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Pero qué es eso? Son sedantes, somníferos. En dosis altas pueden ser mortales. Provocan depresión respiratoria, pérdida de conciencia, coma. Su marido ha tenido suerte de que hayamos actuado a tiempo y de que la dosis, al parecer, no fuera letal. Aunque sin el lavado de estómago y la terapia de soporte, todo podría haber acabado muy mal. Me quedé de pie, incapaz de moverme, incapaz siquiera de respirar con normalidad. Barbitúricos, somníferos en el cuerpo de Mateo. Lo que estaba en mi copa, lo que debería haberme afectado a mí. ¿Cómo pudieron llegar a su organismo?, preguntó el médico, mirándome fijamente. ¿Su marido toma algún tipo de somnífero? Podría haber tomado una dosis demasiado alta por accidente. Negué con la cabeza. No, él no toma nada de eso. De hecho, no tiene ningún problema para dormir. Entonces, ¿cómo llegaron a su cuerpo? Miré al médico, y mis labios temblaron al pronunciar unas palabras que ni yo misma quería creer. Creo que alguien los puso en su vino, o mejor dicho, en mi vino, pero cambiamos las copas. El médico frunció el ceño. ¿Sospecha que fue un envenenamiento intencionado? No lo sé. No sé qué pensar. En ese caso, tendremos que contactar con la policía, dijo el médico. Si sus sospechas son ciertas, esto es un asunto penal. Policía, investigación, interrogatorios. Todo parecía irreal, como si no me estuviera pasando a mí, sino a otra persona en una película o un libro. ¿Puedo ver a mi marido?, pregunté. Sí, pero solo un momento. Necesita descansar. El médico me acompañó a una sala de cuidados intensivos donde yacía Mateo. Estaba conectado a varios goteros. Llevaba una mascarilla de oxígeno. Su piel seguía pálida, pero su respiración parecía regular. Me acerqué a la cama y le cogí la mano. Estaba cálida, viva. Las lágrimas que había contenido todo este tiempo finalmente brotaron. Lo siento, susurré. Siento haber pensado eso de ti. Lo siento. Pero incluso al decirlo, no estaba segura de haberme equivocado, porque las preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién había puesto barbitúricos en mi vino? ¿Cuándo y por qué? Mateo entreabrió los ojos y me miró a través de la mascarilla. Su mirada era confusa, pero en ella se leía algo parecido al alivio. Elena graznó. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Te han envenenado, Matt. Han encontrado somníferos en tu cuerpo. Muchos somníferos. Parpadeó, como intentando asimilar mis palabras. Pero, ¿cómo? Yo no he tomado ningún somnífero. Lo sé. Alguien lo puso en el vino. En mi vino, pero cambiamos las copas. ¿Recuerdas? Y tú bebiste de mi copa. La comprensión se abrió paso lentamente en su mente nublada. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, cómo el horror aparecía en ellos. Alguien intentó envenenarte, susurró. ¿Quién? ¿Por qué? No lo sé, Matt. No tengo ni la más remota idea. Pero incluso al pronunciar esas palabras, pensaba en quién había tenido acceso a las copas, quién podría haber puesto algo en ellas. Y la única respuesta que me venía a la mente era la que me negaba a aceptar. Mateo. Solo él había estado en casa antes que yo. Solo él había preparado la cena, puesto la mesa, servido el vino. Pero entonces, eso significaba que había intentado envenenarme, y, por accidente, había bebido él mismo el veneno. Sería lógico si no fuera por un detalle. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué mi marido, con quien había vivido 18 años, de repente querría matarme? Una enfermera entró en la habitación, comprobó los monitores, hizo una anotación en el historial
y luego me miró. Será mejor que se vaya a casa a descansar. Su marido estará en observación toda la noche. Mañana podrá visitarlo en el horario habitual. No quería irme, pero sabía que la enfermera tenía razón. Allí no podía hacer nada. Era mejor ir a casa e intentar entender lo que había pasado. Besé a Mateo en la frente, le prometí volver por la mañana y salí del hospital. Fuera ya era noche cerrada, oscura y fría. Cogí un taxi y me fui a casa, pensando todo el tiempo en lo mismo. ¿Quién lo hizo y por qué? En casa, lo primero que hice fue ir a la cocina, sacar de la nevera las 2 bolsas con las muestras de vino, mirarlas y volver a guardarlas. Mañana las llevaría a analizar. Eso daría respuestas al menos a algunas preguntas. Luego volví al salón. La mesa seguía puesta, la comida se enfriaba en los platos, las velas se habían consumido hacía mucho. Empecé a recoger, apilando automáticamente los platos sucios, tirando los restos de comida. Cuando cogí la botella de vino, noté que había algo extraño en la etiqueta. Una pequeña mancha de pegamento, como si la hubieran despegado y vuelto a pegar. Acerqué la botella a la luz. Sí, definitivamente la etiqueta estaba dañada por el borde, de forma muy sutil, casi imperceptible, pero visible si se miraba con atención. Alguien había abierto esta botella antes de que Mateo la trajera a casa. O el propio Mateo la había abierto. Dejé la botella sobre la mesa, sintiendo como algo frío y pesado crecía en mi interior. Si la etiqueta estaba dañada, significaba que alguien había abierto la botella antes. Había añadido algo. Luego la había vuelto a cerrar y había pegado la etiqueta. Pero, ¿quién y dónde? ¿En la vinoteca? ¿En casa? ¿En algún lugar por el camino? Saqué el teléfono y busqué el número de la vinoteca donde siempre comprábamos ese vino. Llamé. Para mi sorpresa, a pesar de la hora, todavía había alguien. «Buenas noches. Vinoteca Dionisos. Dígame», respondió una voz masculina. «Hola. Mi marido compró hoy una botella de tinto de la Ribera del Duero. Es nuestro vino favorito. Lo compramos a menudo». «Sí, lo recuerdo». Un hombre alto pidió esa marca en concreto. «¿Hay algún problema? ¿Podría decirme si la botella estaba precintada cuando la vendió? ¿La etiqueta no estaba dañada?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Por supuesto que estaba precintada. No vendemos botellas abiertas». «¿Qué ha pasado?» «Es que he notado que la etiqueta está ligeramente dañada. Pensé que podría ser un defecto de fábrica. Eso es imposible. Todos nuestros vinos vienen de distribuidores oficiales en perfecto estado. Si una botella estuviera dañada, no la pondríamos a la venta». «Entiendo. Gracias». Colgué. Así que la botella estaba en perfectas condiciones cuando Mateo la compró. Por lo tanto, la abrieron después de la compra. Pero, ¿dónde y cuándo? Intenté recordar. Mateo llegó a casa antes que yo. Cuando volví, ya estaba cocinando. ¿Cuánto tiempo tuvo? ¿2, 3 horas? Tiempo suficiente para abrir una botella, añadir algo y volver a cerrarla. Pero, ¿para qué? No tenía sentido. Si hubiera querido envenenarme, ¿para qué montar todo este espectáculo con la cena de celebración, los regalos, el amor? Podría haberlo hecho cualquier otro día, de forma más discreta, a menos que todo fuera un espectáculo. A menos que esa cena romántica, ese marido cariñoso, esos 18 años de matrimonio, no fueran más que una obra de teatro cuidadosamente planeada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía ser verdad. Yo conocía a Mateo. Lo amaba. Él me amaba a mí. Teníamos un buen matrimonio. Pero, ¿realmente lo conocía? ¿O solo conocía la versión de Mateo que él quería que yo viera? Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mis pensamientos eran caóticos, contradictorios. Por un lado, todas las pruebas apuntaban a Mateo. Solo él tenía acceso al vino. Solo él podía haber puesto algo. Por otro lado, era absurdo. ¿Por qué querría matarme? No teníamos problemas serios en el matrimonio. Ninguna razón para una medida tan extrema. ¿O sí? Intenté recordar los últimos meses con más detalle. ¿Había cambiado algo en nuestra vida? ¿Había alguna señal de que Mateo estuviera descontento con el matrimonio? ¿De que quisiera salir de él? El seguro. Esa palabra apareció de repente en mi mente. 6 meses atrás, Mateo había insistido en que contratáramos un seguro de vida importante el uno para el otro. Dijo que era lo sensato, que debíamos estar protegidos por si a uno de los dos le pasaba algo. Acepté sin pensarlo. Realmente parecía sensato. Pero ahora, a la luz de los acontecimientos, adquiría un significado completamente diferente. Si yo moría, Mateo recibiría una suma importante del seguro. Muy importante.
suficiente para empezar una nueva vida. Dios mío. ¿Había estado planeando esto todo este tiempo? ¿Había contratado el seguro sabiendo que iba a matarme? Me levanté del sofá y empecé a caminar por la habitación. No, era una locura. No podía creerlo. No podía creer que el hombre al que más amaba en el mundo fuera capaz de algo así. Pero los hechos hablaban por sí solos. Los barbitúricos en el vino, la etiqueta dañada de la botella, el seguro, su extraño comportamiento en los últimos meses. Todo encajaba en un cuadro horrible, un cuadro de traición, mentiras e intento de asesinato. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad nocturna. Luces en las ventanas, coches en las calles, gente viviendo sus vidas normales, y mi vida acababa de desmoronarse, hecha pedazos, y no sabía cómo volver a unirlos. El teléfono sonó. Me sobresalté por la sorpresa. Número desconocido. Dudé si contestar, pero finalmente pulsé el botón de aceptar la llamada. ¿Sí, Elena Vidal? Preguntó una voz masculina desconocida. Sí, soy yo. Me llamo Inspector Vega. Llevo el caso de la intoxicación de su marido. El hospital nos ha informado de lo sucedido. Necesito hacerle algunas preguntas. ¿Puede venir a la comisaría mañana por la mañana? Inspector. Policía. Investigación. Todo se estaba volviendo demasiado real. Sí, por supuesto. ¿A qué hora? ¿A las 10 le viene bien? Sí. Allí estaré. Bien. Y una cosa más, señora Vidal. No destruya ninguna prueba material. Los restos del vino, las copas, la botella. Necesitaremos todo eso para el análisis. He guardado muestras del vino de ambas copas. Están en la nevera. Excelente. Muy prudente por su parte. Hasta mañana. Colgó, y me quedé de pie con el teléfono en la mano, sintiéndome completamente perdida. Mañana tendría que declarar ante la policía, contarles lo que había pasado, decirles que sospechaba de mi propio marido de intento de asesinato. Pero, ¿era esa la verdad? ¿O simplemente me estaba volviendo loca por el estrés y lo estaba inventando todo? Me metí en la cama, pero no pude dormir. Tenía los ojos muy abiertos, la mirada fija en la oscuridad. A mi lado, el sitio donde solía dormir Mateo estaba vacío, frío, extraño. Pensé en nuestro primer encuentro. Fue hace 18 años, en una fiesta de amigos comunes. Mateo era tan encantador, tan interesante. Hablamos toda la noche, descubriendo facetas nuevas el uno del otro. Él me habló de su trabajo en un estudio de arquitectura, de su sueño de construir una casa que fuera la combinación perfecta de funcionalidad y belleza. Yo le hablé de mi trabajo en la compañía de seguros, de cómo me gustaba analizar riesgos, encontrar soluciones óptimas. Éramos tan diferentes y a la vez tan parecidos. Ambos perfeccionistas, ambos ambiciosos, ambos un poco solitarios. Cuando me pidió que me casara con él, a los 6 meses de conocernos, acepté sin dudarlo. Sabía que era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Y ahora, 18 años después, yacía en la cama pensando, ¿lo conocía de verdad? ¿O he vivido todo este tiempo con un desconocido que sabía fingir a la perfección? La mañana llegó demasiado rápido. Me levanté temprano a pesar de apenas haber dormido. Me duché, me vestí, tomé un café. En el espejo me miraba una mujer desconocida, con ojeras oscuras y el rostro pálido. Intenté disimular las huellas de la noche en vela con maquillaje, pero sirvió de poco. A las 9:30 ya estaba en la comisaría. El inspector Vega resultó ser un hombre de unos 50 años, con unos penetrantes ojos grises y cara de cansado. Me condujo a un pequeño despacho, me ofreció asiento y encendió una grabadora. Cuéntemelo todo desde el principio, pidió. No omita ningún detalle, por insignificante que le parezca. Y se lo conté todo. El cumpleaños, la cena de celebración, el vino, el olor extraño, cómo cambiamos las copas, cómo Mateo se puso enfermo de repente, los barbitúricos que encontraron en su sangre, la etiqueta dañada de la botella, el seguro que contratamos 6 meses atrás. El inspector escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando terminé, guardó silencio durante un buen rato, meditando lo que había oído. ¿Tiene motivos para creer que su marido quería envenenarla?, preguntó finalmente. Suspiré. No lo sé. La lógica me dice que sí, pero el corazón me dice que es imposible. Llevamos 18 años juntos. Buenos años. No teníamos conflictos serios, ninguna razón para algo, para este horror. El dinero suele ser una razón, observó el inspector. Mencionó un seguro importante. ¿De cuánto exactamente? 500.000 euros cada uno. Es decir, si yo muero, Mateo recibe 500.000.
y viceversa. Vega asintió, anotando algo en su cuaderno. Una suma considerable, suficiente para motivar a algunas personas a cometer un crimen. Pero consideremos otras posibilidades. ¿Podría alguien más haber tenido acceso al vino? ¿Alguien que quisiera hacerles daño a usted o a su marido? Reflexioné. ¿Quién podría ser? No teníamos enemigos, ni gente que nos deseara mal. ¿O sí? Mateo tiene una exnovia, dije lentamente. Verónica. Rompieron poco antes de que nos conociéramos. La ruptura fue difícil. Ella se lo tomó muy mal, incluso llegó a amenazarle. Pero de eso hace mucho, 18 años. ¿Nombre y apellidos? Vega aguzó el oído. Verónica Soto. Pero sinceramente, no creo que tenga nada que ver. Ha pasado mucho tiempo. El rencor y los celos no tienen fecha de caducidad, dijo el inspector. Investigaremos esa pista. ¿Alguien más? Intenté pensar, pero no se me ocurría nada. Nuestra vida era tan normal, tan tranquila. Trabajo, casa, encuentros esporádicos con amigos, sin dramas, sin conflictos. No se me ocurre nadie, admití. Vivimos una vida tranquila. No tenemos enemigos. Bien, volvamos a su marido. ¿Notó algún cambio en su comportamiento últimamente? Y le conté todo. Cómo Mateo se había vuelto más distante en los últimos 6 meses, las frecuentes tardanzas en el trabajo, la nueva contraseña del teléfono, cómo se había vuelto más reservado, menos abierto. Vega escuchaba, asintiendo. Síntomas clásicos de que alguien oculta algo. Quizá una aventura, quizá problemas económicos, o ambas cosas. ¿Cree que tiene otra mujer? La idea era dolorosa, pero al mismo tiempo, si era verdad, explicaría muchas cosas. Es una de las hipótesis. Un hombre quiere empezar una nueva vida con otra mujer, pero el divorcio no le conviene económicamente. Un cobro del seguro de $500,000 soluciona el problema. Un esquema clásico. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Era realmente todo tan simple y horrible? ¿Tenía Mateo una aventura y había decidido deshacerse de mí por dinero y un nuevo amor? Investigaremos su teléfono, su ordenador, sus movimientos bancarios, continuó el inspector. Si realmente lo planeó, encontraremos pruebas. La gente siempre deja rastros. ¿Y si no fue idea suya? Dije de repente. ¿Y si otra persona puso el veneno? Alguien que quería hacerme daño a mí. Pero accidentalmente Mateo resultó herido. Entonces tenemos que encontrar a esa persona y averiguar cómo él o ella consiguió acceso a su casa, a su vino. Era una buena pregunta. Nuestro piso estaba en un cuarto. La puerta siempre estaba cerrada con llave. No teníamos asistenta. Limpiábamos y cocinábamos nosotros mismos. ¿Quién podría haber entrado sin ser visto? A menos que alguien tuviera una llave. ¿Quién tiene llaves de su piso, aparte de usted y su marido? Preguntó Vega, como si leyera mis pensamientos. Nadie. Bueno, mi amiga Isabel tenía una copia por si había alguna emergencia, pero nos las devolvió hace unos 3 años, cuando se mudó a otra ciudad. ¿Está segura de que se las devolvió? ¿No pudo hacer una copia? Negué con la cabeza. Isabel no haría algo así. Es mi mejor amiga desde la universidad. Es absurdo siquiera pensar que ella. En una investigación criminal no se puede descartar a nadie, dijo Vega con suavidad pero con firmeza. Ni siquiera a los más cercanos. A veces son precisamente ellos los culpables, porque tienen el acceso, la oportunidad y el motivo. Sus palabras resonaban en mi cabeza cuando salí de la comisaría 1 hora después. Me dijeron que la investigación continuaría, que se pondrían en contacto conmigo en cuanto tuvieran los resultados de los análisis de las muestras de vino y hubieran comprobado todas las pistas. Fui al hospital a visitar a Mateo. Tenía mejor aspecto que el día anterior. Su piel había recuperado su color normal. Sus ojos estaban claros. Estaba sentado en la cama, apoyado en unas almohadas, hojeando una revista. «Elena», se alegró al verme. «Qué bien que has venido. Ya me estaba aburriendo aquí». Me acerqué a la cama, me senté en la silla de al lado y le miré, intentando ver algo, alguna señal de mentira, de traición. Pero solo veía el rostro familiar de mi marido, el hombre al que amaba. «¿Cómo te encuentras?» «Mucho mejor. Los médicos dicen que si los análisis salen bien, mañana me darán el alta». «Eso es fantástico». Nos quedamos en silencio. Una extraña incomodidad, que nunca antes había existido, se instaló entre nosotros. Sentía cómo crecía la tensión, cómo un montón de preguntas no formuladas flotaban en el aire. «Elena», dijo Mateo finalmente, «tengo que decirte algo». Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba, la confesión.
Iba a admitir que intentó matarme, o que tenía otra mujer, o ambas cosas. ¿El qué? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Bajó la mirada, como si no pudiera mirarme a la cara. Estos últimos 6 meses te he mentido, sobre muchas cosas, y me siento tan avergonzado. Ahí estaba, el momento de la verdad. ¿Sobre qué has mentido, Matt? Respiró hondo, armándose de valor. Perdí el trabajo hace 4 meses. Me despidieron del estudio de arquitectura. Dijeron que la empresa estaba recortando personal, que tenían que deshacerse de los especialistas más caros. Me dieron una pequeña indemnización y me pidieron que me fuera. Lo miré, incapaz de pronunciar palabra. Había perdido el trabajo hacía 4 meses, y no me lo había dicho. ¿Por qué no me lo dijiste? Logré articular finalmente, porque me daba vergüenza, porque tenía miedo de que te decepcionaras de mí, porque pensé que encontraría otro trabajo rápido, y que ni siquiera tendrías que enterarte. Pero no encontraste otro trabajo, no. Lo intenté, envié currículums, fui a entrevistas, pero el mercado laboral está muy difícil ahora. En todas partes quieren especialistas jóvenes, dispuestos a trabajar por menos dinero. Y yo ya tengo 45. Para muchas empresas, es demasiado. Intenté procesar esa información. Mateo en el paro. 4 meses. Así que todas esas tardanzas en el trabajo eran mentira. No estaba trabajando. ¿A dónde iba? ¿Qué hacía todo el día? Y tú simplemente volvías a casa cada tarde como si nada, contándome historias inventadas sobre el trabajo. Asintió, y vi lágrimas en sus ojos. Lo siento, Elena. Estaba tan cansado de fingir, tan cansado de mentir. Cuando pasó todo esto ayer, cuando casi me muero, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Tenía que decirte la verdad. ¿Y el dinero? Pregunté. ¿De qué hemos vivido estos meses? Mi sueldo no cubre todos nuestros gastos. Mateo vaciló, y comprendí que estaba a punto de escuchar otra confesión. Pedí un crédito grande. Le dije al banco que el dinero era para reformar el piso, con el piso como aval. Mi piso. El piso que había comprado con mi dinero antes de casarnos, pero que habíamos puesto a nombre de los dos después de la boda. ¿Cuánto? 40.000 euros. Cerré los ojos, sintiendo cómo se me encogía todo por dentro. 40.000 euros de crédito con nuestro piso como aval, un piso que ahora podíamos perder si no pagábamos. ¿Y cómo pensabas devolverlo, Matt? Si no tienes trabajo, pensé. Esperaba encontrar un trabajo, que todo se arreglaría. ¿Y cuando te diste cuenta de que no lo encontrarías? ¿Qué entonces? ¿Decidiste que era más fácil matar a tu mujer por el seguro? Las palabras se me escaparon de los labios antes de que pudiera detenerlas. Se hizo un silencio denso. Mateo me miró con tanto horror en los ojos que casi creí en su inocencia. ¿Crees que he sido yo? ¿Crees que he intentado matarte? ¿Y no es así? Tenías acceso al vino. Tienes un motivo. Las deudas. El seguro. Me has estado mintiendo durante meses. ¿Por qué debería creerte ahora? Porque te quiero, gritó. Y varias enfermeras se asomaron a la habitación para ver si todo estaba bien. Mateo les hizo un gesto para indicar que todo iba bien, y se fueron. Continuó, más bajo pero no menos emocionado. Sí, he mentido. Sí, soy un cobarde que no fue capaz de confesarle a su mujer que había perdido el trabajo. Sí, pedí un crédito del que no sabías nada. Pero matarte, eso es una locura. Antes me moriría yo que hacerte daño. Lo miré, intentando saber si decía la verdad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su voz temblaba de emoción. Parecía sincero, pero ya no sabía si podía confiar en mis sentimientos, en mi intuición. Si no fuiste tú, entonces ¿quién? Pregunté, agotada. ¿Quién puso barbitúricos en mi vino? ¿Quién quería matarme? No lo sé, pero lo averiguaremos juntos. Te lo prometo, Elena. Encontraremos a quien lo hizo. Quería creerle. Quería creer que mi marido era inocente, que nuestro matrimonio era real, que el amor entre nosotros no era un engaño. Pero demasiadas dudas se habían instalado en mi alma. La policía está investigando, dije. Están comprobando todas las pistas. A ti también te investigarán, Matt. Tus finanzas, tu teléfono, tu ordenador. Si ocultas algo, lo encontrarán. Que investiguen. No tengo nada que ocultar, aparte de lo que ya te he contado. Pero había algo que no me cuadraba. Si Mateo era inocente, si de verdad no había intentado matarme, entonces, ¿quién? ¿Quién quería mi muerte? ¿Y por qué? Me despedí de Mateo, prometiendo visitarle al día siguiente, y salí del hospital. El sol brillaba con fuerza, la gente se apresuraba a sus quehaceres,
La vida continuaba, y yo me sentía como si estuviera al borde de un abismo, sin saber qué me esperaba. En casa, volví a examinar la botella de vino, buscando más pistas. La etiqueta dañada indicaba claramente que la botella había sido abierta. Pero, ¿cuándo y dónde? Llamé de nuevo a la vinoteca y pedí hablar con el vendedor que le vendió el vino a Mateo. Buenas tardes. ¿Podría recordar a qué hora exacta compró mi marido el vino ayer? Espere. Voy a mirar los registros. El día de ayer. Aquí está. Sobre las 5 de la tarde. Pagó con tarjeta, así que la hora exacta quedó registrada. Las 5 de la tarde. Yo llegué a casa a las 6, así que solo había pasado una hora entre la compra del vino y mi llegada. En ese tiempo, Mateo tuvo que conducir desde la vinoteca hasta casa, unos 20 minutos con el tráfico de Madrid. Luego, empezar a preparar la cena. ¿Cuándo tuvo tiempo de abrir la botella, añadir el veneno y volver a cerrarla, a menos que lo hubiera hecho de antemano? A menos que hubiera comprado una botella igual antes, la hubiera preparado y ayer simplemente la hubiera traído a casa. Pero entonces, ¿dónde estaba la botella que compró ayer? ¿Y por qué la etiqueta dañada estaba precisamente en esta botella, la que tenía en casa? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas escaseaban. Me senté ante el ordenador, abrí la cuenta bancaria y miré nuestras finanzas. Mateo había dicho la verdad sobre el crédito. Realmente había una suma importante que habíamos solicitado hacía 4 meses y cada mes se deducía de nuestra cuenta una cantidad considerable para pagarlo. Miré los demás movimientos. Compras normales, supermercado, gasolina, facturas, nada inusual, ningún gasto grande, ninguna transferencia sospechosa. Luego abrí los extractos de la tarjeta de crédito de Mateo. Y aquí sí había algo interesante. Pagos regulares en la misma cafetería, casi a diario, durante los últimos 4 meses. Esa cafetería estaba en la otra punta de la ciudad, lejos de nuestra casa y de su antiguo trabajo. ¿Qué hacía allí todos los días? ¿Con quién se veía? Busqué la dirección de la cafetería en internet. Aroma de café. Un lugar acogedor en el centro. Las fotos mostraban que era un establecimiento bastante caro, con una decoración cuidada y precios por encima de la media. Tenía que ir allí a hablar con el personal. Quizá supieran algo, quizá habían visto a Mateo con alguien. Pero antes, llamé a Isabel, mi vieja amiga, que conocía a Mateo casi tanto tiempo como yo. Elena, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar? Su voz era tan cálida, tan familiar, y de repente sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Isabel, tengo problemas muy grandes. Y se lo conté todo, el cumpleaños, el vino, el envenenamiento, las sospechas, lo que Mateo me había ocultado en los últimos meses. Isabel escuchó en silencio, solo exclamando de vez en cuando, «Dios mío, Elena, qué horror. ¿Y de verdad crees que Mateo pudo hacerlo? No sé qué pensar. Por un lado, todas las pruebas apuntan a él. Por otro, es Mateo, mi marido, el hombre que conozco desde hace 18 años. La gente cambia», dijo Isabel en voz baja, «sobre todo cuando se encuentran en situaciones difíciles. El paro, las deudas, es un estrés enorme. Puede llevar a la desesperación». Pero, ¿al asesinato? No lo sé, Isabel. De verdad que no lo sé. Hablamos un poco más. Isabel se ofreció a venir, a apoyarme, pero me negué. Necesitaba tiempo para procesarlo todo sola. Después de hablar con ella, decidí actuar. Quedarme en casa esperando los resultados de la investigación policial era insoportable. Tenía que hacer algo, buscar respuestas por mí misma. Fui a esa cafetería que Mateo había frecuentado tanto en los últimos meses. Aroma de Café resultó ser un lugar realmente acogedor, con sofás mullidos, luz tenue y música agradable. Detrás de la barra había una chica de unos 25 años, una rubia simpática con una sonrisa amable. «Buenas tardes. ¿Qué desea? Un capuchino, por favor. Y quería hacerle unas preguntas, si no es molestia». La chica asintió, empezando a preparar el café. «Claro, dígame». Saqué el teléfono y le mostré una foto de Mateo. «¿Reconoce a este hombre? Viene a menudo por aquí». La chica miró la foto y su cara se iluminó al instante. «Ah, sí. Claro. Mateo. Es cliente habitual. Viene casi todos los días desde hace varios meses. Un hombre muy agradable, siempre educado, deja buenas propinas. ¿Y usted es? Si no es indiscreción. Soy su mujer». «Oh». La chica pareció sorprendida. No sabía que estaba casado. Nunca lo ha mencionado. Interesante. Mateo venía aquí todos los días, pero nunca mencionaba que estaba casado. ¿Y siempre venía solo o con alguien? La chica vaciló un instante, y supe que iba a escuchar algo importante.
Bueno, casi siempre con una chica. Se sientan siempre en aquella mesa, junto a la ventana señaló un rincón acogedor con vistas a la calle. Hablan durante mucho tiempo. A veces se ríen. Siempre me ha parecido que eran pareja. Mi corazón se hundió. Una chica. Mateo se reunía aquí regularmente con una chica, y parecían una pareja. ¿Podría describir a esa chica? Pues, es más o menos de su edad, quizá un poco más joven. Pelo oscuro, corte bob. Siempre va muy bien vestida, estilo ejecutivo. Una mujer guapa. ¿No sabe su nombre? No, lo siento. Pero si quiere puedo mostrarle la grabación de la cámara de seguridad. Tenemos una cámara que graba la sala. Quizá así pueda verla mejor. Asentí, y la chica me llevó a un pequeño almacén donde había un monitor con las grabaciones. Retrocedió hasta el día anterior, sobre las 2 de la tarde, y ahí estaban, Mateo y una mujer, sentados en la mesa junto a la ventana. Realmente parecían una pareja. Las cabezas inclinadas, las manos cerca sobre la mesa, sonrisas, risas. Miré la pantalla, sintiendo como el frío se extendía por mi interior. Ahí estaba la respuesta. La razón por la que Mateo me mentía, por la que se había vuelto tan reservado. Tenía una aventura. Me estaba engañando con esa mujer. Pero, ¿era esa la razón del intento de envenenamiento? ¿Quería deshacerse de mí para estar con ella? ¿Puede hacer una captura de pantalla de este momento? Le pedí a la chica. Claro. Hizo varias capturas y me las envió al teléfono. Le di las gracias, pagué el café que ni siquiera había tocado y salí a la calle. Tenía la cabeza hecha un lío. Mateo me engañaba. Quizá por eso ocultaba la pérdida del trabajo, para que yo no supiera que pasaba sus días con otra mujer en lugar de en la oficina. Pero, ¿quién era ella? ¿Cómo se llamaba? ¿Y sabía que Mateo estaba casado? Tenía que encontrarla, hablar con ella, averiguar qué había entre ellos y, quizá, saber si ella sabía algo sobre el envenenamiento. Volví a casa, me senté ante el ordenador y amplié la imagen que me había enviado la chica de la cafetería. Examiné el rostro de esa mujer, intentando recordar si la había visto antes. Y de repente, caí en la cuenta. Conocía esa cara, la había visto antes. ¿Pero dónde? Empecé a repasar las fotos de mi teléfono, de las redes sociales de Mateo, y la encontré. Una cena de empresa del estudio de arquitectura donde trabajaba Mateo, de hacía 1 año y medio. En una de las fotos, en segundo plano, estaba esa mujer. El pie de foto decía, el equipo de los mejores arquitectos. Trabajaba con Mateo. O trabajaba, si a ella también la despidieron durante los recortes. Miré la lista de amigos de Mateo en la red social intentando encontrarla. Y ahí estaba. Adriana Luján, 39 años, arquitecta. Su perfil era semi-privado, pero podía ver algunas fotos. En una de las más recientes, posaba sonriente frente a un edificio. Guapa, exitosa, segura de sí misma. Mi rival, si se puede llamar así a la mujer por la que tu marido, posiblemente, había intentado matarte. Le escribí un mensaje privado. Hola, Adriana. Me llamo Elena Vidal, soy la mujer de Mateo. Necesito hablar contigo, es muy importante. La respuesta llegó sorprendentemente rápido. Hola, Elena. Sé quién eres. Mateo me ha hablado de ti. Sí, creo que tenemos que hablar. ¿Cuándo y dónde? Sabía de mí. Mateo le había hablado de su mujer. Me preguntaba qué le habría dicho exactamente. ¿Que yo era una mala esposa? ¿Que era infeliz en su matrimonio? ¿Que quería librarse de mí? Quedamos en vernos en el Parque del Retiro, cerca de mi casa, en 1 hora. Territorio neutral, un lugar público. No sabía qué esperar de este encuentro, pero necesitaba respuestas. En el parque no había mucha gente. El viento de otoño arrancaba las últimas hojas de los árboles. El cielo estaba cubierto. Me senté en un banco, arrebujada en mi abrigo, y esperé. Adriana apareció puntualmente. Era tan guapa como en las fotos, quizá incluso más atractiva en persona. Andar seguro, espalda recta, una mirada que te sostenía sin timidez. ¿Elena? Preguntó acercándose al banco. Sí, siéntate por favor. Se sentó a mi lado, dejando una distancia prudencial entre nosotras. Nos quedamos en silencio unos instantes, evaluándonos mutuamente. Sé por qué has querido verme, dijo Adriana finalmente. ¿Quieres saber sobre mi relación con Mateo? Sí. Llevamos saliendo 6 meses, desde que nos despidieron a los dos del estudio. Nos encontramos en la misma situación, sin trabajo, sintiéndonos inútiles, perdidos. Empezamos a vernos solo para apoyarnos mutuamente. Y luego,
Luego se convirtió en algo más. Su sinceridad era casi insultante. Hablaba de ello con una calma pasmosa, como si contara que había ido al cine, no que tenía una aventura con un hombre casado. ¿Sabías que estaba casado? Sí. Me lo dijo desde el principio, pero también me dijo que en vuestro matrimonio ya no había amor, que solo vivíais juntos por costumbre, que quería dejarte pero no sabía cómo hacerlo. Por costumbre. Repetí esas palabras en mi cabeza una y otra vez. Así que así describía Mateo nuestro matrimonio, como una costumbre de la que quería deshacerse. ¿Y pensabais estar juntos? Adriana asintió. Sí. Mateo me prometió que se divorciaría de ti, que empezaríamos una nueva vida juntos, y el seguro, 500.000 euros. ¿Te habló de eso? Adriana frunció el ceño. ¿Qué seguro? Hace 6 meses contratamos un seguro de vida el uno para el otro. Si uno de los dos muere, el otro recibe 500.000 euros. Conveniente, ¿verdad? Sobre todo si quieres empezar una nueva vida, pero no quieres repartir el patrimonio en un divorcio. El rostro de Adriana palideció. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que Mateo? Ayer fue mi cumpleaños. Mateo compró una botella de nuestro vino favorito, pero en mi copa había veneno, barbitúricos. Si hubiera bebido, lo más probable es que hubiera muerto o, en el mejor de los casos, entrado en coma. Pero cambiamos las copas, y él bebió el veneno. Adriana me miraba con los ojos desorbitados. Es imposible. Mateo no podría. No es capaz de matar. ¿Estás segura? ¿También lo conoces? Se quedó en silencio, y vi cómo en sus ojos luchaban la duda y el deseo de creer. ¿Dónde estabas ayer por la noche? Pregunté de repente. En casa, sola. ¿Por qué preguntas? Solo compruebo todas las pistas. Quizá no fue Mateo quien puso el veneno. Quizá fuiste tú, una mujer que quiere deshacerse de la esposa de su amante. Adriana se levantó de un salto del banco. Eso es un insulto. Yo jamás haría algo así. Sí, tengo una aventura con tu marido. Y sí, no estoy orgullosa de ello. Pero matar. Es una locura. Entonces, ¿quién? Me levanté también, mirándola a los ojos. ¿Quién quería matarme? Si no fuiste ni tú ni Mateo, ¿entonces quién? No lo sé. Pero sé a ciencia cierta que no fue Mateo. Él te quiere, ¿sabes? A pesar de todo, me lo dijo, que se sentía culpable por haberse enamorado de otra, pero que no podía dejar de quererte también a ti. Sus palabras fueron un cuchillo en el corazón. Mateo nos amaba a las dos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se puede amar a dos mujeres a la vez? Está en el hospital, dije, agotada. Mañana le darán el alta. Si quieres visitarlo, puedes hacerlo. Quizá a ti te cuente más que a mí. Me di la vuelta y me alejé, dejando a Adriana de pie en medio del parque. Necesitaba salir de allí, lejos de esa mujer, de sus palabras, de la realidad de mi matrimonio roto. En casa, me tumbé en el sofá y cerré los ojos, intentando unir todas las piezas del rompecabezas. Mateo había perdido el trabajo, pedido un crédito, empezado una aventura, me había mentido durante meses, pero ¿había intentado matarme? ¿O había sido otra persona, alguien con sus propias razones para desear mi muerte? El teléfono sonó, sacándome de mis cavilaciones. El inspector Vega. Señora Vidal, tenemos los resultados del análisis de las muestras de vino que nos proporcionó. En la muestra que usted etiquetó como mía, se ha detectado una alta concentración de fenobarbital. Es un barbitúrico utilizado en medicina como somnífero y anticonvulsivo. En la dosis que había en su copa, podría haber causado un coma profundo o la muerte, especialmente combinado con alcohol. Y en la copa de Mateo, vino puro. Ninguna sustancia extraña. Así que no me había equivocado. El veneno solo estaba en mi copa. Alguien había intentado matarme de verdad. También hemos examinado los documentos financieros de su marido, continuó Vega. Se confirma la información sobre la pérdida del trabajo y el crédito considerable. También hemos descubierto que se reunía regularmente con una mujer llamada Adriana Luján. ¿La conoce? Sí. Me he reunido con ella hoy. Ha admitido que tienen una aventura. Eso le da a su marido un motivo muy fuerte. Deudas, una amante, un seguro. El esquema clásico de asesinato de un cónyuge por beneficio económico. Pero él mismo bebió el vino envenenado. ¿Por qué iba a hacerlo si él mismo puso el veneno? Quizá no esperaba que usted le propusiera cambiar las copas. Quizá se desconcertó y no pudo negarse sin delatarse. O quizá era un plan retorcido para aparentar su propia inocencia bebiendo el veneno, pero en una dosis menor, para sobrevivir.
Esa versión parecía demasiado complicada, demasiado arriesgada. ¿Sería Mateo capaz de algo así? Seguimos investigando, dijo Vega. Pero debo decirle que, por ahora, el principal sospechoso es su marido. Tenemos suficientes indicios para abrir un caso penal contra él por intento de asesinato. Intento de asesinato. Mi marido. El hombre con el que había vivido 18 años, el padre de mis hijos no nacidos, mi compañero, mi amigo, ¿o había vivido todo este tiempo con un extraño al que no conocía en absoluto? Después de hablar con el inspector, no podía encontrar mi sitio. Caminaba por el piso, intentando decidir qué hacer a continuación. ¿Creer a Mateo o confiar en los hechos, que apuntaban todos a su culpabilidad? Recordé nuestro primer encuentro, nuestra boda, todos los años que pasamos juntos. ¿Fueron sentimientos reales? ¿O interpretó el papel de marido cariñoso todo este tiempo, esperando el momento adecuado para deshacerse de mí? No, no podía creerlo. No quería creerlo. Pero entonces, ¿quién? Si no fue Mateo, ¿quién puso el veneno en mi vino? De repente, me acordé de la exnovia de Mateo, Verónica Soto, a la que había mencionado al inspector. Hace 18 años, había sufrido mucho por la ruptura con Mateo, incluso le había amenazado. ¿Y si había estado tramando un plan de venganza todo este tiempo? ¿Y si se había enterado de nuestra casa, de nuestra vida, y había decidido vengarse arrebatándole a Mateo a su mujer? Parecía poco probable, pero en esta situación cualquier pista merecía ser investigada. Encontré a Verónica en la red social. Su perfil era público, lleno de fotos. Verónica había cambiado con los años. Había envejecido, por supuesto, pero seguía siendo una mujer atractiva. Casada, 2 hijos. Vivía en Madrid, trabajaba como psicóloga. Psicóloga. Eso significaba que tenía acceso a diversos medicamentos, incluidos los somníferos. Le escribí un mensaje, presentándome como la mujer de Mateo y pidiéndole una cita. Para mi sorpresa, aceptó de inmediato. Quedamos al día siguiente en una cafetería. Verónica resultó ser una mujer tranquila y equilibrada, nada que ver con la exnovia resentida capaz de vengarse. Pidió un té. Yo, un café que no pensaba beber. Nos sentamos una frente a la otra y estudié su rostro, buscando signos de odio, de deseo de venganza, pero solo vi curiosidad y una ligera cautela. Y bien empezó Verónica. Removiendo el azúcar en su té, querías hablar conmigo sobre Mateo después de tantos años. Confieso que me ha sorprendido. ¿Te acuerdas de él? Pregunté, aunque la pregunta era estúpida. Por supuesto que se acordaba. Verónica sonrió, y en su sonrisa había algo triste. Claro que me acuerdo. Mateo fue mi primer amor de verdad. Cuando tenía 21 años me parecía el hombre perfecto, inteligente, talentoso, guapo. Pensé que estaríamos juntos para siempre, pero rompimos. Sí, dijo que no estaba preparado para una relación seria, que necesitaba centrarse en su carrera. Lo pasé muy mal, no te voy a mentir. Incluso le amenacé en un arrebato. Dije tonterías sobre que se arrepentiría, pero era solo el dolor hablando, ¿entiendes? Las emociones de una chica joven a la que le han roto el corazón. Asentí, comprendiendo ese sentimiento. Un corazón roto puede hacerte decir y hacer cosas de las que luego te arrepientes. Y luego te enteraste de que se casó conmigo. Sí, 2 años después de nuestra ruptura. Sinceramente, fue doloroso enterarme, sobre todo teniendo en cuenta que decía no estar preparado para una relación seria. Al parecer, simplemente no estaba preparado para una relación seria por conmigo. No había rencor en su voz, solo comprensión y aceptación. Pero seguí adelante, continuó. Conocí a mi marido, me casé, tuve hijos, construí una vida que me hace feliz. Mateo quedó en el pasado. Un recuerdo agradable, nada más. Aunque ese recuerdo te hiciera daño, Verónica me miró fijamente. Elena, soy psicóloga. Trabajo con personas que han sufrido traumas, pérdidas, traiciones. Sé que aferrarse al rencor es como beber veneno y esperar que muera tu enemigo. Solo te destruye a ti misma. Perdoné a Mateo hace mucho tiempo. No por él, sino por mí. Sus palabras sonaban sinceras, y empecé a dudar de mi teoría. ¿Podría esta mujer tranquila y equilibrada intentar envenenarme por venganza de una ruptura de hacía tanto tiempo? Verónica, dije lentamente, con tu experiencia profesional, supongo que tienes acceso a diversos fármacos. Frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Soy psicóloga, no psiquiatra. No receto medicamentos. Para eso se necesita una licenciatura en medicina. Pero podrías conseguir barbitúricos si quisieras. El rostro de Verónica se endureció. Barbitúricos. ¿De qué hablas, Elena? ¿Qué ha pasado? Y le conté lo del cumpleaños, el vino,
el envenenamiento, que la policía buscaba a quien había intentado matarme. Cuando terminé, Verónica estaba pálida y conmocionada. Dios mío. Y has pensado en mí, porque estuve con Mateo hace 18 años. Estoy comprobando todas las pistas. El inspector mencionó que amenazaste a Mateo después de la ruptura. Verónica negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Elena, entiendo que estés desesperada, que busques respuestas, pero yo no tengo nada que ver con esto. Sí, amenacé a Mateo hace 18 años. Palabras estúpidas de una chica dolida. Pero jamás le haría daño ni a él ni a ti. Jamás. Tengo mi propia vida, mi propia familia, mi propia felicidad. ¿Por qué iba a destruir todo eso por vengar un viejo rencor? Tenía razón. No tenía sentido. Lo siento, dije. Agotada. Es que no sé a quién más podría interesarle. ¿Quién querría mi muerte? Verónica extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía. Entiendo por lo que estás pasando. La sensación de traición, de desconfianza hacia tus seres más queridos, es duro, pero puedo darte un consejo como psicóloga. No busques una explicación complicada donde puede haber una respuesta simple. A menudo, el culpable es precisamente aquel al que apuntan todas las pruebas. Tu marido tenía el motivo, la oportunidad y los medios. Quizá deberías aceptar esa amarga verdad. Asentí, agradecida por su comprensión, aunque por dentro todo se rebelaba contra ello. No quería entender que Mateo pudiera haberlo hecho. No quería admitir que 18 años de mi matrimonio habían sido una mentira. Después de reunirme con Verónica, volví a casa desolada. Cada pista investigada no llevaba a ninguna parte. Cada nueva conversación solo confirmaba lo que me negaba a admitir. Lo más probable es que Mateo sí hubiera intentado matarme. Por la noche me llamó Isabel. Elena, ¿cómo estás? He estado pensando en ti todo el día. ¿Quieres que vaya a hacerte compañía? Quería negarme, decir que podía sola. Pero la verdad es que no podía. Necesitaba apoyo, un hombro en el que apoyarme. Sí admití. Por favor, ven. Se me hace muy duro estar sola. Isabel llegó una hora después con una bolsa de la compra y una botella de vino tinto. Al ver mi cara al ver el vino, sonrió avergonzada. Perdona, no he pensado. Ha sido la costumbre. No pasa nada, dije. Simplemente no lo beberé. Nos sentamos en la cocina. Isabel nos preparó una cena ligera, ensalada y tortilla. Comí automáticamente, casi sin saborear nada. Isabel me contaba cosas de su vida en otra ciudad, de su trabajo, de gente nueva que había conocido. Yo escuchaba a medias, asintiendo en los momentos oportunos. Elena dijo finalmente, «No estás aquí conmigo. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Hay noticias?» Y le conté los resultados de los análisis, mi encuentro con Adriana, la conversación con Verónica, que todos los caminos llevaban a una única conclusión. Mateo era culpable. Isabel escuchó en silencio. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. «Lo siento mucho», Elenita dijo cuando terminé. «Es horrible. La traición siempre duele. Pero cuando viene de la persona más cercana, es simplemente insoportable. Todavía no puedo creerlo, confesé. Una parte de mí sigue esperando que sea un error, que se encuentre otra explicación. Pero todos los hechos apuntan a él. Lo sé, lo entiendo con la cabeza, pero el corazón se niega a aceptarlo». Isabel se sirvió una copa de vino y dio un sorbo. «¿Y qué dice el propio Mateo? ¿Has hablado con él después de saber sus mentiras? Jura que es inocente. Que sí, que mintió sobre el trabajo, sobre el crédito. Que sí, que tiene una aventura, pero que no intentó matarme. ¿Y le crees?» Reflexioné. ¿Le creía? No lo sé. Antes te habría dicho que sí sin dudarlo. Pero ahora no sé si puedo confiar en mi propio juicio. No me di cuenta de su infidelidad. No me di cuenta de que había perdido el trabajo, de que estaba pidiendo un crédito. Obviamente, no se me da bien juzgar a la gente, ni siquiera a mi propio marido. «No te culpes», dijo Isabel con dulzura. «Cuando la gente quiere ocultar algo, sabe cómo hacerlo, especialmente aquellos que te conocen bien y saben en qué te fijas y en qué no». Sus palabras tenían sentido, pero aún así me sentía estúpida. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan ingenua? Hablamos hasta altas horas de la noche. Isabel se quedó a dormir en la habitación de invitados. No quería dejarme sola. Le agradecí su presencia, no tener que yacer en ese piso vacío completamente sola, dándole vueltas a todos esos pensamientos horribles. Por la mañana, cuando me desperté, Isabel ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. El olor a café recién hecho y a tostadas llenaba el piso, creando una ilusión de normalidad. «Buenos días», saludó sonriendo. «¿Qué tal has dormido?» «Mal», admití.
He tenido pesadillas toda la noche. Con Mateo, con el vino, conmigo muriendo mientras él se quedaba mirando. Isabel asintió con compasión. Es normal. Tu mente está tratando de procesar el trauma. Elena, deberías pensar en hacer terapia, en hablar con un especialista. Te ayudará a superar todo esto. Asentí, aunque la idea de la terapia me parecía algo lejano e innecesario. ¿Cómo puede ayudarte un terapeuta cuando tu marido ha intentado matarte? ¿Qué palabras pueden curar una herida así? Después del desayuno, Isabel se preparó para irse. Tenía que volver a casa, al trabajo. Nos abrazamos en la despedida y prometió llamarme todos los días para ver cómo estaba. Al quedarme sola, me senté ante el ordenador. Necesitaba distraerme, ocupar mi mente, que volvía constantemente a los mismos pensamientos. Abrí el correo del trabajo y empecé a responder los emails que se habían acumulado. Fue entonces cuando vi un correo extraño. Había llegado hacía 2 días, de una dirección desconocida, sin asunto. Normalmente borraba esos correos sin abrirlos, considerándolos spam, pero algo me impulsó a hacer clic en él. Dentro solo había un texto corto. Si quieres saber la verdad sobre lo que pasó, ven al Parque del Retiro mañana a las 3 de la tarde. El banco junto a la fuente. Ven sola. Mi corazón empezó a latir más deprisa. ¿Quién había escrito eso? ¿Y qué verdad querían contarme? Miré la fecha del correo. Había llegado el día antes de mi cumpleaños, antes del envenenamiento. Alguien sabía lo que iba a pasar. Alguien había intentado advertirme. ¿O era una trampa? Releí el correo varias veces, intentando adivinar quién podría haberlo enviado. La dirección de correo electrónico no me decía nada, solo un conjunto de letras y números al azar, una cuenta anónima creada específicamente para ese mensaje. ¿Qué debía hacer? ¿Ir a esa cita o ignorar el correo, considerándolo una broma cruel de alguien? Pero, ¿y si era realmente importante? ¿Y si alguien sabía algo que pudiera ayudar a descubrir la verdad? Llamé al inspector Vega y le hablé del correo. ¿Lo ha guardado?, preguntó. Sí, por supuesto. Reenvíemelo. Intentaremos rastrear la dirección IP del remitente, pero es probable que hayan usado una VPN o un proxy, y no podamos identificarlo. Le reenvié el correo y esperé a que lo recibiera. ¿Y qué hay de la cita?, pregunté. ¿Debería ir? Vega guardó silencio, pensativo. Podría ser peligroso. No sabemos quién envió ese correo ni cuáles son sus intenciones. Por otro lado, podría ser una oportunidad de obtener información importante. Si decide ir, organizaré una vigilancia. Varios agentes de Paisano estarán cerca para intervenir si hay peligro. De acuerdo, acepté. Iré. Necesito saber la verdad. La ofrezca quien la ofrezca. El tiempo que quedaba hasta la cita se me hizo eterno. Intenté ocuparme de mis cosas, trabajar, limpiar, cocinar, pero no dejaba de pensar en esa reunión, en a quién vería, en qué me dirían. A las 2 de la tarde empecé a prepararme. Me puse ropa sencilla. Vaqueros, un jersey, una chaqueta. Nada llamativo, nada que atrajera la atención. Cogí el bolso con el móvil, la cartera y las llaves. Antes de salir, llamé a Mateo al hospital. La enfermera me dijo que le habían dado el alta esa misma mañana, que ya estaba en casa. En nuestra casa, pero no quería volver allí mientras él estuviera. No después de todo lo que había descubierto. Llegué al Parque del Retiro 20 minutos antes de la hora. Miré a mi alrededor, intentando localizar a los policías de los que hablaba Vega. Vi a un hombre con un periódico en un banco cercano, a una mujer con un carrito de bebé paseando no muy lejos. Podrían ser policías o podrían ser simples visitantes. Me acerqué a la fuente, me senté en el banco indicado y saqué el móvil, fingiendo que miraba un mensaje, aunque en realidad solo intentaba calmarme. Las 3, las 3:05, las 3:10, las 3:15, nadie se acercaba. Empecé a pensar que era una broma cruel, que nadie vendría, que había perdido el tiempo y los nervios para nada. Y entonces, una mujer se acercó al banco. Joven, de unos 25 años, con gafas de sol oscuras y un pañuelo en la cabeza. Se sentó a mi lado sin mirarme. ¿Elena Vidal?, preguntó en voz baja. Sí, ¿es usted quien me escribió? Sí, gracias por venir. ¿Quién es usted y qué quiere contarme? La mujer guardó silencio, como buscando las palabras adecuadas. Me llamo Camila. Trabajaba en el estudio de arquitectura con su marido y Adriana Luján. Sé algo que usted no sabe, algo que podría cambiarlo todo. Mi corazón se aceleró. Hable. Camila miró a su alrededor, comprobando que nadie pudiera oírnos. Adriana y Mateo. Su relación no es lo que parece. No es solo el romance de 2 personas solitarias que encontraron consuelo mutuo tras perder el trabajo. ¿Y qué es? Adriana lo planeó todo. Se enteró de que usted y Mateo habían contratado seguros de vida importantes.
No sé cómo. Quizá escuchó una conversación, quizá vio los documentos. Y decidió aprovecharlo. Sedució a Mateo, hizo que se enamorara de ella, y luego empezó a inculcarle la idea de que la única forma de estar juntos era deshacerse de usted. Escuchaba, sin poder creer lo que oía. ¿Quiere decir que Adriana manipuló a Mateo, que le obligó a intentar matarme? No exactamente. Mateo no intentó matarla. Fue Adriana. El mundo a mi alrededor se detuvo. ¿Qué? El día de su cumpleaños, Adriana fue a su casa. Sabía que Mateo estaría preparando la cena de celebración. Sabía lo de su vino tradicional. Fue con la excusa de que tenía que recoger unos documentos que Mateo se había olvidado en su casa. Él le abrió la puerta. Hablaron un par de minutos en el umbral, y luego él volvió a la cocina. Adriana se quedó en la entrada, supuestamente para ponerse los zapatos, pero en lugar de eso, fue al salón, donde Mateo ya había servido el vino en las copas, y añadió los barbitúricos a su copa. No podía respirar, no podía pensar. Adriana, la amante de mi marido, ella intentó matarme. ¿Cómo sabe eso? ¿Estaba usted allí? No. Pero Adriana me lo contó. Éramos buenas amigas, compañeras. Confiaba en mí. Y el día antes, me confesó lo que iba a hacer. Intenté detenerla, convencerla de que era una locura, pero no me escuchó. Estaba obsesionada con la idea de estar con Mateo, de conseguir ese dinero, de empezar una nueva vida. Y usted no hizo nada. No me avisó, no informó a la policía. Camila bajó la cabeza. No pensé que fuera a hacerlo de verdad. Pensé que era solo una fantasía, emociones que pasarían. Pero cuando me enteré de lo que había pasado, de que su marido había sido hospitalizado por intoxicación, comprendí que realmente lo había hecho. Y tuve miedo. Miedo de que si lo contaba, Adriana supiera que había sido yo, y que entonces yo podría ser la siguiente víctima. Pero me escribió. Sí, porque no puedo vivir con esto. No puedo saber que un hombre inocente puede sufrir por mi silencio. Su marido no intentó matarla, Elena. Sí, mintió. Sí, la engañó. Pero la asesina es Adriana. Me quedé sentada en el banco, intentando asimilar toda esa información. Adriana, la tranquila y guapa Adriana, que se había sentado a mi lado en el parque y me había dicho que Mateo me quería a pesar de todo. Ella había mentido, había manipulado, había intentado matarme. ¿Tiene pruebas? ¿Algo que corrobore sus palabras? Camila negó con la cabeza. No, solo mi testimonio. Adriana me lo contó de palabra. Ni grabaciones, ni mensajes. Es demasiado lista para eso. Entonces es solo su palabra contra la de ella. Lo sé. Por eso tenía miedo de ir a la policía. Sin pruebas, no pueden hacer nada. Pero pensé que usted debía saberlo, que tiene derecho a saber la verdad. Miré a esa joven que se arriesgaba al reunirse conmigo, al contármelo todo. Gracias, dije, sinceramente, por tener el valor de contármelo. ¿Qué va a hacer?, preguntó Camila. No lo sé. Pero encontraré la forma de demostrar que Adriana es culpable. No permitiré que se salga con la suya. Camila asintió y se levantó del banco. Tenga cuidado. Adriana es inteligente y despiadada. No se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Se fue, desapareciendo entre la multitud del parque, y yo me quedé sentada, meditando lo que había oído. El hombre del periódico se acercó a mí. Era uno de los policías. Señora Vidal, lo hemos grabado todo. La conversación ha sido registrada en audio. Podría servir como prueba. Pero ella ha dicho que no tiene pruebas contra Adriana. Solo sus palabras, su testimonio. Eso ya es una prueba. Podemos interrogar a Adriana, comprobar su coartada para la hora del crimen, investigar sus movimientos bancarios en busca de la compra de barbitúricos. Si es culpable, encontraremos los indicios. Asentí, sintiendo cómo la esperanza despertaba en mi interior. Quizá Mateo era realmente inocente. Quizá nuestro matrimonio podía salvarse. Quizá no todo estaba perdido. Esa tarde me reuní con Mateo. Había vuelto a casa tras el alta del hospital. Y habíamos acordado hablar en serio de todo lo que había pasado. Parecía cansado, envejecido, ojeras, barba de un día, los hombros caídos. Nada que ver con el arquitecto seguro y exitoso con el que me casé hace 18 años. Nos sentamos en el salón, donde solo unos días antes habíamos celebrado mi cumpleaños. La mesa estaba limpia. Ni rastro de aquella noche terrible. Elena, empezó Mateo. Sé que te he causado mucho dolor con mis mentiras, con mi traición, y no te pido perdón porque sé que no me lo merezco. Pero quiero que lo sepas. Nunca intenté matarte. Nunca. La sola idea me resulta absurda e insoportable. Lo sé, dije. Y le conté mi encuentro con Camila, lo que había descubierto sobre Adriana. A medida que hablaba, el rostro de Mateo cambiaba.
Primero incredulidad, luego conmoción, luego ira. Adriana, ¿ella lo hizo? ¿Intentó matarte? Sí. Y posiblemente te manipuló para que fueras su cómplice sin ni siquiera saberlo. Mateo se cubrió el rostro con las manos. Dios mío. ¡Qué idiota! ¡Qué idiota ciego y crédulo! Tú no tienes la culpa de que te manipularan, dije, aunque una parte de mí seguía enfadada con él, por las mentiras, por la infidelidad, por todo. Pero sí tienes la culpa de engañarme, de mentirme sobre todo lo demás. Lo sé. Y entenderé si no puedes perdonarme, si quieres el divorcio. Divorcio. Esa palabra quedó flotando entre nosotros. Hace una semana, la idea del divorcio me parecía impensable. Pero ahora, no sé lo que quiero, Matt, admití. Necesito tiempo. Tiempo para pensarlo todo, para entender mis sentimientos, para superar este trauma. Lo entiendo. Esperaré lo que haga falta. Nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Luego Mateo dijo, me iré. Alquilaré un piso o me quedaré en casa de un amigo. Necesitas espacio, y no quiero causarte más incomodidad con mi presencia. Quise protestar, decir que también era su casa, pero la verdad es que realmente necesitaba estar sola, sin él, sin el recordatorio de lo que había pasado. Gracias, dije en voz baja. Al día siguiente, el inspector Vega me citó en la comisaría. Tenemos noticias, dijo cuando entré en su despacho. Interrogamos a Adriana Luján. Al principio lo negó todo, pero cuando le dijimos que teníamos un testigo, empezó a dudar. Y entonces, encontramos una prueba. ¿Cuál? Adriana compró fenobarbital por internet a un proveedor ilegal. Encontramos la correspondencia en su correo electrónico, que ella creía haber borrado. Pero nada se borra de verdad en internet si sabes dónde buscar. Mi corazón latió con más fuerza. Entonces, ¿fue ella de verdad? Sí. Lo ha confesado todo. Ha contado cómo lo planeó. Cómo se enteró de los seguros. Cómo manipuló a su marido. Dijo que la idea se le ocurrió cuando se dio cuenta de que Mateo nunca se divorciaría de usted voluntariamente, que estaba demasiado apegado a usted a pesar de su romance con ella. Decidió que la única forma de estar con él era deshacerse de usted y, de paso, conseguir el dinero del seguro. Escuchaba, sintiendo una mezcla de alivio y horror. Alivio porque Mateo era inocente, porque nuestro matrimonio no se basaba en su deseo de matarme. Y horror al pensar que alguien pudiera planear mi asesinato con tanta sangre fría. ¿Qué le pasará? Ha sido detenida. Se le imputa un cargo de intento de asesinato. Teniendo en cuenta la premeditación y la frialdad en la ejecución, le caerá una pena considerable. ¿De 10 a 15 años? Quizá más. Asentí. Se había hecho justicia. La culpable había sido castigada. Pero, ¿por qué no sentía ninguna satisfacción? ¿Por qué por dentro solo había un vacío? Su marido ha quedado completamente libre de sospechas, continuó Vega. Aunque, por supuesto, sus acciones, la mentira sobre el trabajo, la aventura son asunto suyo, pero no tienen nada que ver con el crimen. Gracias, dije. Por todo. Por encontrar la verdad. Al salir de la comisaría me sentía extraña, como si un capítulo de mi vida hubiera terminado, pero no sabía qué vendría después. Mateo no era culpable de intento de asesinato, pero sí era culpable de infidelidad, de mentiras, de destruir la confianza entre nosotros. ¿Podría perdonarle? ¿Quería perdonarle? No sabía la respuesta a esas preguntas. En casa encontré una carta de Mateo. La había escrito a mano y la había dejado en la mesa de la cocina antes de irse. Elena, mi querida Elena, sé que no merezco tu perdón. Sé que he destruido tu confianza, que te he causado un dolor insoportable, y entenderé si no quieres volver a verme nunca más. Pero quiero que sepas que te quiero. Siempre te he querido, incluso cuando te mentía, incluso cuando te engañaba. En el fondo de mi alma, sabía que eras la persona más importante de mi vida. Adriana fue un error, una debilidad, un intento de huir de la vergüenza, del miedo, de mi sensación de inutilidad tras perder el trabajo. Pero no es una excusa, es solo un hecho. Voy a trabajar en mí mismo, a ir a un psicólogo, a hacer todo lo posible por ser una persona mejor. No por ti, aunque por supuesto también por ti, sino principalmente por mí, porque no quiero volver a ser esa persona que traiciona a sus seres más queridos. Esperaré lo que haga falta. Y si alguna vez decides darme otra oportunidad, haré todo lo posible por merecer esa confianza. Tuyo, Mateo. Leí la carta varias veces, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Me quería a pesar de todo, pero ¿era suficiente el amor para reconstruir lo que se había roto? Los días se convirtieron en semanas. Volví a mi vida normal. Trabajo, casa,
encuentros esporádicos con amigos. Mateo llamaba a veces, me preguntaba cómo estaba, me proponía vernos para hablar. Yo aceptaba. Nos veíamos en cafeterías, paseábamos por el parque, hablábamos de esto y de aquello. Con cautela, como dos extraños que se están conociendo. Realmente iba al psicólogo, trabajaba en sí mismo. Yo veía los cambios. Se había vuelto más abierto, más dispuesto a hablar de sus sentimientos, de sus miedos, de sus debilidades. Ya no intentaba ser perfecto, no ocultaba sus problemas. Y poco a poco, muy lentamente, algo dentro de mí empezó a cambiar. La ira se desvanecía, dando paso a la comprensión. El dolor se atenuaba, convirtiéndose en una triste aceptación. No sabía si alguna vez podríamos volver a ser lo que éramos. Probablemente no. Ese amor ingenuo e incondicional que teníamos al principio había muerto aquella noche en que sentí un olor extraño en la copa de vino. Pero quizá podíamos construir algo nuevo, más maduro, más consciente, basado no en ilusiones sino en la realidad, en la comprensión de que las personas son imperfectas, que cometen errores, que pueden hacer daño incluso a quienes aman, y que el perdón no es olvidar, no es justificar. Es la elección de soltar la ira, de liberarse de la carga del rencor, no por la otra persona, sino por uno mismo. No sabía si había perdonado a Mateo. No estaba segura de si podría volver a confiar plenamente en él. Pero sabía una cosa, quería intentarlo. Quería darnos una oportunidad. Pasaron 3 meses desde aquel terrible cumpleaños. Adriana estaba en prisión preventiva, esperando el juicio. Mateo había encontrado un nuevo trabajo en un pequeño estudio de arquitectura, aunque con un sueldo menor que antes. Empezamos a pagar el crédito poco a poco, recortando gastos, viviendo más modestamente. Y empezamos a reconstruir nuestro matrimonio. Lenta, cautelosamente, paso a paso. Mateo volvió a casa. Primero a la habitación de invitados, luego, unas semanas después, a nuestro dormitorio. Íbamos a terapia de pareja, trabajábamos en recuperar la confianza, aprendíamos a comunicarnos de nuevo. No fue fácil. Había días en que me despertaba y sentía tanta rabia hacia él que ni siquiera podía mirarle. Había noches en las que me atormentaban las pesadillas de aquella velada, del vino con veneno, de lo cerca que estuve de la muerte. Pero también hubo buenos momentos. Momentos en que nos reíamos juntos como antes, en que nos cogíamos de la mano paseando por el parque, en que nos mirábamos a los ojos y no veíamos traición, sino un amor que había sobrevivido a todo aquello. Y empecé a creer que quizá de verdad podríamos superarlo, que nuestro matrimonio saldría de esta crisis más fuerte que antes. Y entonces, una tarde cualquiera, todo volvió a cambiar. Llegué a casa del trabajo y encontré la puerta de entrada entreabierta. No forzada, no rota, simplemente entreabierta, como si alguien hubiera salido y se hubiera olvidado de cerrarla, o como si alguien hubiera entrado y quisiera que yo lo supiera. Mi corazón se aceleró. Saqué el móvil, dispuesta a llamar a la policía, pero entonces oí un ruido del salón. Voces. Mateo hablaba con alguien. Entré lentamente, cerrando la puerta tras de mí, y me dirigí al salón. Lo que vi me dejó paralizada. Mateo estaba sentado en el sofá. Frente a él, en un sillón, había una mujer. No era Adriana. Ella estaba en la cárcel. Era otra mujer, de mi edad aproximadamente, con el pelo corto y oscuro y unos penetrantes ojos grises. Elena, dijo Mateo, levantándose de un salto al verme. Su rostro estaba pálido. El miedo se reflejaba en sus ojos. «¿Puedo explicarlo todo? ¿Quién es?», pregunté, mirando a la desconocida. La mujer se levantó lentamente y me miró con una extraña mezcla de pesar y determinación. «Me llamo Silvia», dijo, «y siento mucho que nos conozcamos en estas circunstancias, pero hay algo que debes saber sobre tu marido. Algo que te ha ocultado todos estos años». Sentí que el suelo volvía a desaparecer bajo mis pies. Otra vez secretos, otra vez mentiras. ¿Cuándo iba a terminar? ¿Qué más? Logré decir. ¿Qué más me has estado ocultando, Mateo? Él guardó silencio, incapaz de pronunciar palabra. Silvia le miró a él, luego a mí. Mateo tiene una hija, dijo con calma. Tiene 14 años. Y yo soy su madre. El mundo a mi alrededor empezó a dar vueltas. Una hija. Mateo tenía una hija con otra mujer, 14 años. Eso significaba que había nacido 4 años después de nuestra boda, cuando intentábamos tener hijos y no podíamos. Cuando yo me sometía a pruebas, a tratamientos, culpándome por no poder quedarme embarazada, y él ya tenía una hija con otra mujer. ¿Es verdad? Mi voz sonaba extraña, lejana. Matt, dime que no es verdad.
Se cubrió el rostro con las manos, y por su silencio comprendí. Era verdad. Mi marido, que me había jurado amor, que había prometido enmendarse, con quien intentaba reconstruir nuestro matrimonio, tenía una hija con otra mujer. Una hija de cuya existencia yo no sabía nada desde hacía 14 años. Y en ese momento, comprendí que esto aún no era el final. La historia que había comenzado con un vino envenenado en mi cumpleaños era solo la punta del iceberg. Debajo se ocultaban capas de mentiras, traiciones y secretos que ni siquiera sospechaba. Y tendría que descubrirlos todos si quería entender quién era realmente mi marido y quién había sido yo todos estos años. ¿Una esposa amada o simplemente una cómoda tapadera para su doble vida? Me dejé caer lentamente en el sofá, sintiendo que las piernas me fallaban. Silvia seguía de pie, mirándome con la misma expresión de pesar. Mateo estaba sentado, con la cabeza entre las manos, incapaz de levantar la vista. Contádmelo todo, dije, y mi voz sonó sorprendentemente tranquila, dada la tormenta de emociones que sentía por dentro. Desde el principio. No omitáis nada. Tengo derecho a saber la verdad. Silvia volvió a sentarse en el sillón y juntó las manos en su regazo. Parecía cansada, como si llevara esa carga demasiado tiempo. Conocí a Mateo hace 15 años, comenzó. Yo era diseñadora de interiores y él, arquitecto. Nos conocimos en un proyecto, nos hicimos cercanos. Yo sabía que estaba casado, pero me enamoré. Pensé que sería solo el proyecto, que cuando terminara, todo acabaría por sí solo. Pero no fue así. Escuchaba, sintiendo como cada palabra se clavaba en mí como un cuchillo afilado. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, se lo dije. Se quedó en shock. Me ofreció dinero para un aborto, pero no pude. Quería a esa niña, aunque su padre no pudiera estar a su lado. ¿Por qué no me lo dijiste? Miré a Mateo, y él finalmente levantó la vista. Sus ojos reflejaban tanto dolor, tanta vergüenza, que por un instante sentí lástima por él. Pero solo por un instante. Porque soy un cobarde, dijo con voz ronca. Porque tenía miedo de perderte. Miedo de que te fueras, de que nuestro matrimonio se desmoronara. Silvia aceptó guardar silencio, criar a nuestra hija sola. Yo le pagaba una pensión, la veía de vez en cuando, pero tú no sabías nada. Todos estos años, susurré, 15 años, mientras intentábamos tener un hijo, mientras me culpaba por ser infértil, mientras me sometía a tratamientos, a pruebas. Tú ya tenías una hija. Sé cómo suena eso. Silvia se inclinó hacia adelante. No intento justificarme ni a Mateo. Lo que hicimos estuvo mal, pero no he venido aquí sin más. Hay una razón por la que ya no puedo guardar silencio. ¿Qué razón? Mi hija, nuestra hija, Daniela, necesita una operación. Una operación de corazón urgente. Sin ella, no vivirá más de un año. La operación cuesta 50.000 euros. No tengo ese dinero. Mateo tampoco puede pagarlo, sobre todo después del crédito que pedisteis. Miré a Mateo. En su rostro se dibujaba la agonía. ¿Sabías esto? ¿Lo de la operación? Silvia me lo dijo hace un mes. He intentado conseguir el dinero, he contactado con fundaciones, he pedido más créditos, pero me los han denegado todos. Ya tenemos un crédito grande, no podemos asumir otro. No sabía qué hacer. Hace un mes, antes de que Adriana intentara envenenarme. Así que todo este tiempo, mientras reconstruíamos nuestro matrimonio, mientras yo pensaba que avanzábamos hacia la curación, él llevaba esa carga a solas, el secreto de su hija, el hecho de que la niña se moría, y él no podía ayudarla. ¿Por qué no me lo dijiste? Se me quebró la voz. Incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, después de prometer que seríamos honestos el uno con el otro, porque no tenía derecho a pedirte ayuda, respondió Mateo. Después de todo lo que te he hecho, después de la traición, de las mentiras, ¿cómo podía venir y decirte, tengo una hija con otra mujer y necesito dinero para salvarle la vida? Tenía razón. Realmente no tenía derecho a pedirlo. Pero ahora lo estaban pidiendo, y yo tenía que decidir qué hacer con esa información. Silvia, dije, volviéndome hacia ella. ¿Por qué ahora? ¿Por qué has decidido contármelo? Porque ya no queda tiempo. Los médicos dicen que la operación debe hacerse en los próximos 2 meses, o será demasiado tarde. Lo he intentado todo. Fundaciones. Recaudaciones de fondos por Internet. Pedir ayudas públicas. Pero 50.000 euros es demasiado para una madre soltera. Y pensé. El seguro. Mi corazón dio un vuelco. El seguro. Mateo me contó que teníais seguros de vida de 500.000 cada uno. No pido todo, pero si pudierais ayudar, aunque sea en parte.
Daniela no tiene la culpa de nada. No eligió nacer de una aventura. Es solo una niña que quiere vivir. Miré a esa mujer que había destruido mi familia hacía 15 años, y vi en sus ojos la desesperación de una madre dispuesta a todo por su hija. Y pensé en esa niña de 14 años que nunca me había visto, que no sabía de mi existencia, pero que era la hija de mi marido, una niña inocente, rehén de los errores de otros. ¿Quieres que te dé dinero para la operación de la hija de mi marido con otra mujer?, dije lentamente. Eso es lo que me estás pidiendo. Silvia asintió, sin apartar la mirada. Sé cómo suena. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero no tengo otra opción. Daniela es todo lo que tengo. Haré lo que sea para salvarla. Lo que sea. Me levanté, me acerqué a la ventana y miré la ciudad al anochecer. Las luces en las ventanas. La vida que continuaba a pesar de todo. En mi cabeza luchaban sentimientos contradictorios. La ira hacia Mateo por otra mentira, por otra traición. La lástima por una niña inocente que pagaba por los pecados de los adultos. La amargura al darme cuenta de que quizá por eso Mateo y yo no pudimos tener hijos, porque él ya tenía una hija que me ocultaba. Elena. Mateo se acercó a mí. No te pido que ayudes. No tengo derecho, pero si hay la más mínima posibilidad. Daniela no es culpable de nuestros problemas. Es solo una niña. Una niña de la que no me hablaste en 15 años. Lo sé. Y entenderé si dices que no. Entenderé si te divorcias de mí ahora mismo. Y no quieres volver a verme nunca más. Me lo merezco. Pero Daniela. Ella no merece morir por mis errores. Cerré los ojos, intentando escuchar mi voz interior en medio de todo ese caos. ¿Qué debía hacer? ¿Ayudar a la hija de mi marido con otra mujer o negarme? ¿Protegerme a mí misma? ¿Poner los límites que debería haber puesto hacía mucho tiempo? Quiero conocerla, dije de repente, sorprendida por mis propias palabras. A Daniela. Antes de tomar una decisión, necesito verla. Silvia y Mateo se miraron. Por supuesto, asintió Silvia. Cuando quieras. Ahora mismo sí. Mañana decidí. Necesito esta noche para pensar. Mañana a las 2 de la tarde. Dime dónde. Silvia me dio la dirección del hospital donde estaba Daniela. Se fueron juntos, dejándome sola en un piso que ya no sentía como mi hogar. Me senté en el sofá, me cubrí la cara con las manos y me permití llorar. Por primera vez en todos estos meses, no lloraba de rabia ni de rencor, sino de pura pena. Pena por los años perdidos, por las ilusiones rotas, por el matrimonio que ya no existía. Al día siguiente fui al hospital. Silvia me esperaba en la entrada. Recorrimos un largo pasillo hasta el área de cardiología, y a cada paso, mi corazón latía más deprisa. ¿Qué le diría a esa niña? ¿Cómo la miraría a los ojos? Daniela estaba en una habitación, conectada a monitores. Cuando entré, levantó la vista hacia mí y me quedé helada. Dios mío, era una copia exacta de Mateo. Los mismos ojos castaños, la misma forma de la cara, la misma sonrisa, aunque ahora era pálida y débil. Hola, dijo. Debes de ser Elena. Mamá me dijo que vendrías. Hola, Daniela. Sí, soy yo. Me senté en la silla junto a la cama. Silvia, con mucho tacto, salió de la habitación, dejándonos a solas. Así que eres la mujer de mi padre, dijo Daniela, y en su voz no había reproche, solo curiosidad. Suena raro, padre. Estoy acostumbrada a pensar en él solo como el tío Matt, que viene de visita a veces. ¿Te visitaba? A veces. En mi cumpleaños, en Navidad, traía regalos. Me preguntaba qué tal en el colegio. Sabía que era mi padre biológico. Mamá me lo dijo cuando tenía 10 años. Pero también sabía que tenía otra vida, otra familia. Y no le guardaba rencor. Las cosas son así. Qué madurez para una niña de 14 años. Qué comprensión de una situación en la que se encontraba sin tener culpa. Daniela, tu madre me ha hablado de tu enfermedad, de que necesitas una operación. Asintió. Sí, una cardiopatía congénita. Antes no me daba problemas, pero este último año he empeorado. Si no me operan, mi corazón fallará. Eso dicen los médicos. ¿Y no tienes miedo? Daniela reflexionó. Claro que tengo miedo. Tengo 14 años. Quiero vivir, estudiar, enamorarme, viajar, ver el mundo. Pero si me toca morir, al menos sé que mamá ha hecho todo lo posible, que ha luchado por mí hasta el final. Miré a esa frágil niña en la cama del hospital y sentí que algo se rompía dentro de mí. Toda la ira, todo el rencor, toda la rabia que había acumulado hacia Mateo, hacia Silvia, todo se desvanecía ante un simple hecho. Ante mí había una niña que quería vivir.
Una niña que necesitaba ayuda. Daniela, dije, tomándole la mano, vas a tener tu operación. Yo me encargaré de ello. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Pero por qué? No tienes por qué hacerlo. Soy la hija de la mujer que estuvo con tu marido. Porque tú no tienes la culpa de los errores de los adultos. Porque todos los niños merecen una oportunidad de vivir. Y porque, a pesar de todo, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo morir a una persona inocente si está en mi mano ayudar. Daniela se echó a llorar y la abracé, a esa niña que era la hija de mi marido, pero no mi hija. Y en ese momento comprendí. El perdón no es debilidad, es fuerza. La fuerza de dejar ir el pasado, de no guardar rencor, de no permitir que la amargura envenene tu alma. Cuando salí de la habitación, Silvia estaba en el pasillo. Tenía la cara empapada en lágrimas. Gracias, susurró. Gracias, Elena. Sé que no merezco tu generosidad, pero gracias. No es por ti, dije, sinceramente. Ni por Mateo. Es por Daniela. Solo por ella. Solicité un crédito de 50.000 euros avalando mi parte del piso. La operación se realizó 2 semanas después. Duró 8 horas. Y durante todo ese tiempo, estuve sentada en el pasillo del hospital junto a Silvia y Mateo. Apenas hablamos, cada uno sumido en sus pensamientos, en sus rezos. Cuando el cirujano salió y dijo que la operación había sido un éxito, que Daniela viviría, sentí un alivio, una alegría tan grandes como si fuera mi propia hija. Y quizá, en cierto modo, lo era. No biológicamente, pero sí espiritualmente, porque le había salvado la vida, le había dado la oportunidad que merecía. Pasaron otros 2 meses. Daniela se recuperaba, volvía a la vida normal. La visité varias veces. Le llevaba libros, fruta, hablábamos, y cada vez me encariñaba más con esa niña inteligente y madura para su edad. Y con Mateo, finalmente hablamos. Hablamos en serio sobre nuestro futuro. Nos reunimos en el mismo parque donde una vez me encontré con Adriana. Nos sentamos en un banco y le dije lo que había decidido. Matt, no puedo seguir con nuestro matrimonio. Asintió, como si lo esperara. Lo entiendo. No es porque no te quiera. Te quiero, o te quise. Ya no lo sé. Es porque no puedo seguir viviendo en la incertidumbre, con el miedo constante a descubrir otro secreto, otra mentira. Necesitas tiempo para aclararte, para saber quién eres, qué quieres. Y yo necesito tiempo para sanar, para recuperarme, para encontrarme a mí misma de nuevo. Entonces, divorcio. Sí. Pero no por rabia, no por venganza, sino porque es lo correcto para los dos. Mateo me tomó la mano, se la llevó a los labios y la besó. Gracias, Elena. Por todo. Por salvar a Daniela cuando podías haberte negado. Por darme la oportunidad de ser mejor aunque eso signifique perderte. Te querré siempre, que lo sepas. Y yo recordaré lo bueno que hubo entre nosotros. Los 18 años no fueron una mentira completa. Hubo mucho amor, mucha felicidad. Simplemente crecimos en direcciones diferentes. Y eso está bien. Nos quedamos sentados un rato más, cogidos de la mano, despidiéndonos del pasado, de las personas que fuimos, del matrimonio que una vez pareció inquebrantable. Nos divorciamos 6 meses después, de forma amistosa, sin escándalos, sin repartos de bienes. Vendimos el piso, pagamos todos los créditos y dividimos lo que quedó a partes iguales. Mateo alquiló un pequeño apartamento cerca de Silvia y Daniela, y empezó a pasar más tiempo con su hija, a reconstruir una relación dañada por años de ausencia. Y yo me compré un pequeño estudio en las afueras. Empecé una nueva vida. Conocí gente nueva, me apunté a clases de pintura, algo con lo que había soñado durante años, pero para lo que nunca encontraba tiempo. Empecé a viajar. Escapadas de fin de semana a ciudades cercanas. Pero era un comienzo. Un año después del divorcio conocí a Andrés. Era profesor de historia en un instituto, divorciado, con 2 hijos mayores. Un hombre tranquilo, amable y, sobre todo, honesto. Con él no había la pasión que tuve con Mateo al principio, pero sí había fiabilidad, estabilidad, un profundo respeto. Sin secretos, sin zonas oscuras. Empezamos a salir, despacio, sin prisas. No tenía prisa por nuevos compromisos, por un nuevo matrimonio. Simplemente disfrutaba de la compañía, de las conversaciones, de los paseos juntos. ¿Y Mateo? Se casó con Silvia 2 años después de nuestro divorcio. No por amor, como me confesó en uno de nuestros raros encuentros, sino por un sentido de la responsabilidad, por el deseo de darle a Daniela una familia de verdad. Eran felices a su manera, una felicidad tranquila, sin grandes emociones, pero con un profundo entendimiento mutuo. En cuanto a Adriana, le cayeron 12 años de cárcel por intento de asesinato.
No sentía por ella ni rabia ni deseo de venganza, solo el alivio de que se hubiera hecho justicia. Ahora, sentada junto a la ventana de mi pequeño apartamento, tomando un café y viendo el amanecer, pienso en el camino que he recorrido, en aquel cumpleaños en que todo cambió, en el extraño olor del vino que me salvó la vida, en el intercambio de copas que desveló la verdad. A veces, la vida nos rompe para hacernos más fuertes. A veces, la traición duele más que el dolor físico. Pero al final, siempre tenemos la opción de quedarnos anclados en el rencor y la amargura o de seguir adelante, perdonando no por los demás, sino por nosotros mismos. Yo elegí lo segundo. Y aunque el camino fue doloroso, aunque hubo muchas lágrimas y noches en vela, no me arrepiento. Porque ahora me conozco mejor. Conozco mi fuerza, mis límites, mi capacidad de compasión incluso donde no se espera. Y cuando, años después, en la boda de Daniela, una joven guapa y sana con un futuro brillante por delante, se acercó a mí, me abrazó y me susurró: «Gracias por la vida», comprendí que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, cada decisión dolorosa. Porque al final el sentido de la vida no es evitar el dolor, sino atravesarlo y salir al otro lado siendo una persona mejor de lo que eras. Mi historia comenzó con un vino envenenado y un intercambio de copas, pero terminó con la sanación, el perdón y una nueva vida que construí con mis propias manos. Y eso fue lo más valioso que pude sacar de toda esa pesadilla.